Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Hogwarts en las sombras. Capítulo 76. Cerdo cocido 2 veces, pollo kung pao y manitas de cerdo estofadas. La ceremonia de selección terminó con mucho bullicio y los estudiantes de primer año se sentaron en sus respectivas mesas universitarias. Una de las chicas llamó la atención de Epis, y ciertamente no era Gimli. Su sombra había estado oculta durante mucho tiempo en el cuerpo de Gimli, y solo tenía que esperar la oportunidad adecuada. Esta muchacha tenía una atracción muy extraña por Epis. Epis estaba seguro de que no era porque la niña fuera bonita, aunque, por supuesto, la niña era realmente muy bonita. No es que sea un pervertido, aunque sí que lo es un poco. El nombre de la niña era Luna Lovegood. El aura que exudaba era muy extraña, no como la de un humano, sino más bien como la de algún tipo de elfo. La aparición de comida interrumpió los pensamientos de Epis. La cena de hoy fue especial, o mejor dicho, la comida que tenía delante era especial. Además de platos británicos comunes como filete a la parrilla, muslos de pollo frito, puré de papas al vapor, papas al horno y papas fritas. Había 3 platos más especiales frente a él: cerdo cocido 2 veces, pollo kung pao y un plato grande de manitas de cerdo estofadas. No, son 4 cosas y un gran tazón de arroz. Estos platos ciertamente no están en el menú británico. Después de todo, el libro de cocina británico, como la historia estadounidense, es increíblemente delgado. Epis se sorprendió mucho. Anan debió haberle preparado esto especialmente. Durante las vacaciones de verano, Anan llegó a South Kensington para ayudar a Efiel con las tareas del hogar. Al mediodía, alguien le trajo el almuerzo a Epis. Anan todavía estaba muy triste y se agarró las grandes orejas, a punto de golpearse la cabeza contra la pared. Efet finalmente logró detener a Anan. Habló hasta que se le secó la garganta antes de que Anan se calmara. Anan se comprometió a aprender a cocinar comida china y prepararla para él. Efes no esperaba que Anan no solo tuviera éxito en la cena de hoy, sino que además le diera un trato especial. Probó cada plato primero. El cerdo cocinado 2 veces estaba hecho completamente de carne magra, el pollo kung pao contenía piña y las patas de cerdo no tenían huesos. Además, los 3 platos tenían demasiada azúcar, eran muy dulces, muy dulces. A pesar de esto, Epis todavía comía felizmente el arroz a grandes bocados. Después de todo, es la primera vez de Anan, así que debe terminarla. Draco observó a Epis mostrar su comida con 2 pequeños palitos de madera, con los ojos llenos de curiosidad. No pudo evitar acercarse y le preguntó: Efeisi, ¿qué estás comiendo? ¿Puedo probar un poco? Por supuesto, te sugiero que pruebes esto. Epis señaló maliciosamente el gran plato de manitas de cerdo. Draco tomó un trozo con su tenedor y se lo puso en la boca. La textura dulce, suave y que se derrite en la boca inmediatamente hizo que sus ojos se iluminaran. Rápidamente tomó algunos trozos más y los puso en el plato, luego miró a Efet con entusiasmo. Efet, ¿puedo comer un poco de arroz también? Epis golpeó el arroz frente a él con su varita y otro tazón de arroz apareció frente a él. Empujó el arroz hacia Draco y observó cómo este mezclaba torpemente las manitas de cerdo estofadas y el arroz con un tenedor. Epis no pudo soportar verlo más, así que le entregó la cuchara a Draco, lo que hizo que la escena se viera mejor. Goyle y Trave estaban babeando ante la visión. Al ver esto, Epis empujó el plato directamente entre las 3 personas y pidió 2 tazones más de arroz. Epis, ¿qué es esto? ¿Está delicioso?, preguntó Draco, señalando el plato vacío. Pata de cerdo, respondió Epis con una sonrisa. El rostro de Draco cambió al escuchar esto y preguntó con voz temblorosa: ¿dijiste que esto es una pata de cerdo? Epis sonrió malvadamente y asintió: sí, es la pata de cerdo. Pero, Draco tenía una expresión extraña en su rostro. ¿Es delicioso, no? Epis puso su brazo alrededor de los hombros de Draco con picardía. Draco se lamió los labios y asintió. Eso es bueno. La cena terminó y Epis y Draco ignoraron lo que dijo el prefecto. Bajo el hechizo desilusionador lanzado por Epis, se pavonearon por los pasillos del castillo. Hagrid abandonó la fiesta temprano y ahora se quedó en casa tranquilamente. Van, Hagrid, allá vamos. La voz de Draco reveló una emoción irreprimible. Después de un rato, la cara familiar de Hagrid asomó por la grieta de la puerta. ¿Por qué están ustedes dos aquí a esta hora? Es muy tarde, deberían regresar al salón a descansar. Hagrid bloqueó la puerta, impidiendo que Draco entrara. Efet sabía con certeza por qué estaba preocupado Hagrid. No te preocupes, Hagrid. Esta vez estoy aquí. No te atraparán. Hagrid dudó, pero finalmente los dejó entrar. Tan pronto como Draco entró en la habitación, corrió directamente al 2.º piso y entró en la maleta con impaciencia. Hagrid, ¿cómo estuvo tu verano? La última vez que estuviste en el callejón Diagon, te fuiste con tanta prisa que no tuve tiempo de charlar contigo. Epis no tenía prisa y conversó tranquilamente con Hagrid. Eso es porque el bosque prohibido es un poco incómodo, y yo estaba. Hagrid de repente dejó de hablar. ¿Qué pasa, Hagrid? Preguntó Epis con curiosidad. No se te permite ir al bosque prohibido, al menos no en el futuro cercano, advirtió Hagrid con falta de confianza. Él conocía la fuerza de Epis.
La última vez, trajo a Novia para causar una gran conmoción en el bosque prohibido. Hagrid no estaba demasiado preocupado por la seguridad de Epis, pero la situación era diferente esta vez. No te preocupes, Hagrid, ¿por qué iría al bosque prohibido sin ningún motivo? La última vez fue un accidente. Fitz se sintió un poco culpable. Recientemente, un grupo de cazadores furtivos apareció en el bosque prohibido, y muchas criaturas mágicas fueron capturadas, dijo Hagrid enojado. Al oír esto, Epis frunció el ceño. ¿A Dumbledore no le importa? Hagrid sacudió la cabeza con impotencia. Por supuesto que el director se ocupará de ello, pero está muy ocupado. Tengo que encontrar a esas personas primero. Epis preguntó tentativamente. ¿Entonces necesitamos? No. La gran cabeza de Hagrid se sacudió como un sonajero. Al ver esto, Epis solo pudo encogerse de hombros y siguió a Hagrid hacia la maleta. Novia, que estaba volando en el cielo, parecía tener alguna idea de la situación y descubrió a Epis tan pronto como apareció. Ella agitó sus alas y voló rápidamente hacia Epis. Cuando estaba a 5 metros de Epis, frenó de repente y se acercó lentamente a Epis. Frotó cuidadosamente el cuerpo de Epis con su enorme cabeza de dragón. Hoy, Novia mide 3 metros de altura, y solo la cabeza del dragón mide casi medio metro. Epis extendió su mano y acarició la enorme cabeza de dragón de Novia. ¿Cuánto tiempo sin verte, Novia? Has vuelto a crecer. Novia lo disfrutó mucho, todo su cuerpo se relajó y se acostó junto a Epis. Draco, que estaba viendo esta escena, se llenó de celos. Él solo llamó por un largo tiempo, pero Novia lo ignoró y continuó volando en el cielo. Señaló a Novia y dijo enojado, bastardo desagradecido. En realidad, Hagrid estaba bastante celoso porque Novia no se acercaba a él en absoluto. Novia giró la cabeza hacia Draco y resopló, enviando chispas. Capítulo 77 Vasos sanguíneos del dragón. Epis miró la mirada enojada de Draco y no pudo evitar reír. Está bien. Draco, ella todavía es una niña. Aunque las escamas de Novia no se sentían bien al tacto, él se sentía muy bien al respecto. Bajo la persuasión de Epis, Draco finalmente satisfizo su deseo de ser un jinete de dragones. Tengo que decir que montar un dragón es realmente genial. Lamentablemente Novia aún es menor de edad y no es muy rápida. Además, el espacio en la maleta todavía era demasiado pequeño, por lo que la carrera de Novia terminó antes de que pudiera comenzar. Hagrid miraba desde abajo con envidia, él también quería montar un dragón. Los dos jugaron con Novia durante más de una hora antes de irse ante la persuasión de Hagrid. En el camino de regreso al castillo, Draco estaba tan emocionado que no dejaba de hablar. Si Epis no hubiera mantenido los ojos y los oídos cerrados, probablemente todo el castillo se habría despertado gracias a él. Pero el viaje fue muy seguro esta noche y no veía ningún profesor. Entraron a la sala común de Slytherin uno tras otro, y Draco todavía estaba emocionado. Cuando Novia se cayó, sentí como si mi espalda rozara la hierba. Fue muy emocionante, describió Draco mientras sus manos y pies bailaban. Epis pensó que a Draco le resultaría difícil conciliar el sueño esa noche. Le dio una palmada en el hombro a Draco. Draco, recuerda mantenerlo en secreto. Una voz siniestra sonó detrás de ellos. ¿Qué secreto? Epis se giró de repente y vio a Snape saliendo de las sombras con un rostro sombrío. Buenas noches, profesor. Saludó tranquilamente Epis. Ese, profesor Snape. Draco se estremeció por completo como si lo hubieran rociado con agua helada. El profesor Snape alargó el tono. No sé, pobre profesor, si usted puede saber exactamente qué fue lo que hizo que ustedes dos salieran a pasar una noche juntos la primera noche de clases. Epis se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Nada serio, simplemente queríamos un dragón y fuimos a ver cómo estaba este verano. Epis, tú, Draco lo miró confundido. ¿No le había pedido que guardara el secreto hace un momento? ¿Vivo? ¿Qué edad? Mostró una mirada de sorpresa al principio, pero rápidamente recuperó la compostura. Viva, tiene casi medio año, respondió Epis con sinceridad. No cause problemas. No se preocupe, profesor. El profesor Snape frunció el ceño levemente. ¿Hay suficiente espacio para criar dragones? Es suficiente por ahora, pero, Epis no continuó. Iré a buscar uno más tarde. 2. Ambos. Yo también necesito uno para criar algo más. Los vasos sanguíneos de dragón son suficientes. Snape asintió. Detención, Umbreis, ¿sabes la hora? ¿Qué pasa con Draco? Dile que vigile al dragón, dijo Snape, luego se giró y se fue. Está bien, gracias, profesor. Después de que Snape se fue, Draco miró a Epis en estado de shock. Ustedes dos, ¿qué están haciendo? Epis sonrió y dijo, verás, el profesor nos ayudará. Pero la sangre de dragón dañará a Novia. Draco vaciló. Aunque Snape no pueda ayudarnos sin ningún motivo, en este mundo solo los intereses son la forma más estable de llevarse bien unos con otros. Epis miró al pequeño pez que nadaba en el lago negro, sus pensamientos volaron. Vanessa, por favor no me decepciones. Previamente había separado dos sombras, una en el cuerpo de Ginny y la otra en el cuerpo de Vanessa. A la mañana siguiente, Epis se sentó junto a Hermione. Hermione parecía descontenta. Miró enojada a Ron, que hablaba en voz alta frente a ella y tenía la cara roja. ¿Lo sabías? Las nubes están a nuestro alrededor, a nuestro alcance. Epis extendió la mano y ahuecó suavemente la mejilla de Hermione, girándola suavemente hacia él. Epis, ¿qué estás haciendo? Hermione le dio una palmada tímidamente en la mano y se sonrojó.
Simplemente no me gusta que mires a otros chicos de esa manera, dijo F con una sonrisa. No lo hice. Hermione lo miró con enojo y dijo indignada. Realmente no debería haberlo salvado ayer. Debería haberlo dejado caer y morir, o al menos quedar discapacitado. ¿Qué tal si le ayudo? Preguntó Epis bromeando. Oh, no es necesario. Resopló Hermione. Gracias a Dios la profesora McGonagall no le quitó puntos a Gryffindor ayer. No te preocupes. ¿Quieres huevos fritos? Epis tomó un huevo frito y lo puso en el plato de Hermione. Hermione cogió el cuchillo y el tenedor y pinchó con fuerza la tortilla. Era como si el huevo frito fuera Ron y la yema se estuviera saliendo. Epis meneó la cabeza con una sonrisa irónica y comenzó a mostrar su fanatismo. Justo cuando terminó el último bocado de avena, cientos de búhos volaron de repente y lanzaron cartas y paquetes a los pequeños magos. Errol. No, se oyó la voz estridente de Ron. Sostenía un búho mojado con un sobre rojo brillante en la boca. ¿Qué pasa? Preguntó Harry con curiosidad. Es el aullador. Ron señaló el sobre con horror. Ya había empezado a salir humo de las 4 esquinas del sobre. Ron, ábrelo rápido. Le instó Neville ansiosamente. Nos estamos quedando sin tiempo. Ron extendió la mano temblorosa y abrió con cuidado el sobre. Si te despiden por robar un coche, yo. El grito de la señora Weasley sacudió el polvo del techo. Los platos y las cucharas sobre la mesa tintineaban y el eco de las 4 paredes de piedra era ensordecedor. Epis reaccionó inmediatamente y usó su sombra para proteger sus oídos. Luego extendió las manos y ahuecó directamente las orejas de Hermione. En cuanto a los hechizos, ¿cómo podemos usarlos en este momento? El rugido finalmente se detuvo y el sobre rojo comenzó a arder, enroscándose y convirtiéndose en cenizas. Ron se encogió en su silla, quedando solo visible su frente roja. Harry también parecía estar aterrorizado, mirando fijamente las cenizas. Epis. Hermione bajó la cabeza y apartó las manos de Epis con el rostro sonrojado. Creo que ya han sido castigados lo suficiente esta vez, dijo Epis con una sonrisa en su rostro. ¿Tus oídos están bien? Solo me estabas protegiendo. Antes de que Hermione pudiera terminar sus palabras, la mesa de Slytherin estalló en una risa estridente. Draco se reía tan fuerte que su mano todavía apuntaba en dirección a Ron. El sonido de las conversaciones y las risas aumentó gradualmente en el auditorio. Epis pensó que parecía que la investigación sobre automóviles debía incluirse en la agenda. Al fin y al cabo, esta cosa no es suya, por lo que aún así tiene que devolverla. Tendré que preguntarle a los Géminis después, esos pequeños artilugios que inventaron también pueden considerarse productos de la alquimia. A ver si puedes aprender algo de ellos. Capítulo 78. Agregue manitas de cerdo estofadas a Draco. Una clase por la mañana es encantamientos y la otra es transfiguración. El profesor Flitwick tiene un rendimiento constante y sus conferencias son divertidas. La profesora McGonagall, todavía con expresión seria en su rostro, criticó duramente a Goyle y Crabbe. Porque parece que han olvidado todo lo que aprendieron el año escolar pasado. Por la tarde, Epis y Hermione acababan de apilar los libros. Sí, los apilaron. Después de todo, hay 7 novelas de Lockhart, y todas ellas son bastante densas. Harry, con la ropa desordenada, las gafas torcidas y el rostro enrojecido, fue visto siendo abrazado por Lockhart al entrar al salón de clases. El profesor Lockhart se paró en el podio, señaló la foto en el libro y parpadeó. Soy Gilderoy Lockhart, miembro de 3ª clase de la Orden de Merlín, miembro honorario de la Sociedad Anti-Artes Oscuras y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Wizard Weekly, pero nunca lo menciono. Después de todo, no ahuyento al fantasma femenino de Wan Lun con una sonrisa. También mostró su sonrisa más encantadora, con sus dientes tan brillantes que casi reflejaban la luz. ¿Cuánto pagó el profesor por la Orden de Merlín, 3ª clase? Preguntó Draco en voz alta. Me gasté 3, no lo compré. La cara del profesor Lockhart de repente se volvió fea. Draco se rió entre dientes, y las pequeñas serpientes que lo rodeaban también rieron. Lockhart intentó mantener el orden en el aula. Dijo con cara seria, sin el permiso del profesor, siéntanse libres de... Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, Draco lo interrumpió. Mi nombre es Draco Malfoy. Lockhart se atragantó de repente. Realmente no podía permitirse el lujo de ofender a Malfoy. La próxima vez tendrás que levantar la mano antes de hacer una pregunta. Bien, continuemos. La expresión de Lockhart permaneció inalterada. TSK. Draco rió aún más fuerte. Comenzó a charlar con las otras pequeñas serpientes que lo rodeaban, sin un tono de voz alto ni bajo. Había un brillo asesino no disimulado en los ojos de Hermione, y lo miró con fiereza. Draco también lo vio, pero no le importó en absoluto. Estaba preocupado por Hefesto, no por Hermione. Además, fue Epis quien le pidió que hiciera esto, por lo que no tenía miedo en absoluto. Epis la consoló rápidamente. Hermione, no te enojes. Draco es realmente escandaloso. Lo regañaré después de clase. HMPH, no puedes ayudarlo a nadar de noche otra vez, dijo Hermione apretando los dientes. Como desees, pensó Epis para sí mismo. Gracias por tu arduo trabajo, Draco, por favor aumenta tu fuerza. Lockhart ajustó su mente, tratando de recuperar el control del ritmo. Veo que todos ustedes compraron un conjunto completo de mis obras. Muy bueno. TSK, si no fuera por alguna persona desvergonzada que obliga a incluirlo en un libro de texto, ¿quién compraría esta basura?
Draco sostenía una copia de Rompiendo con el fantasma femenino y la agitaba ruidosamente. Yo, quiero, hacer una pequeña prueba primero. Te doy 30 minutos. Lockhart reprimió su ira y comenzó a repartir los papeles. ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy Lockhart? Creo que el amarillo mierda le quedaría bien. ¿Cuál crees que es el mayor logro de Gilderoy Lockhart hasta la fecha? ¿Cepillarse los dientes 10 veces al día? Aunque la voz de Draco no era fuerte, era particularmente clara en el silencioso aula. Hermione estaba tan enojada que su mano que sostenía la pluma temblaba. Epis hizo todo lo posible para controlar su expresión facial para que las comisuras de su boca no se curvaran demasiado obviamente. Pensó para sí mismo, debo darle a Draco una merienda por la noche, manitas de cerdo estofadas con más azúcar. Lockhart era bastante insensible y estaba sentado en su asiento con un rostro inexpresivo. Media hora después, Lockhart comenzó a recoger los exámenes y a leerlos uno por uno. La señorita Hermione Granger conoce mi ambición secreta de librar al mundo del mal y vender mi propia línea de tónicos para el cabello. ¡Qué buena chica! Lockhart dio vuelta a su papel. ¡Excelente! ¿Dónde está la señorita Hermione Granger? Hermione levantó una mano temblorosa. ¡Excelente! 10 puntos para Gryffindor. Dijo Lockhart sonriendo. Ahora, volvamos al tema. Sacó una gran jaula cubierta con tela desde detrás del podio y la colocó sobre la mesa. Mi deber es enseñarte a defenderte de los peores males del mundo mágico. Te enfrentarás a las criaturas más horribles en este salón de clases. Pero recuerda, mientras yo esté aquí, estarás a salvo. Solo te pido que mantengas la calma. Lockhart puso su mano sobre su capucha y Draco dejó de charlar. Debo advertirle que no grite, dijo Lockhart en voz baja, los irritará. La clase contuvo la respiración mientras Lockhart levantó el capó. Exclamó exageradamente, acabo de atraparlo. Draco se burló con desdén. Las pequeñas serpientes que estaban alrededor parecieron haber recibido algún tipo de señal y comenzaron a reír también. ¿Cuál es el problema? Lockhart intentó mantener la calma, mirando directamente a Draco. El elfo de Cornualles es realmente peligroso para ti, dijo Draco en tono sarcástico. No son peligrosos para mí. Lockhart finalmente se enojó un poco, entonces déjame ver cómo lidias con ellos. Abrió la puerta de la jaula. Ahora el lugar era un caos. Estos pequeños elfos, de unos 20 centímetros de alto, con caritas puntiagudas y piel azul y hierro, gritaban estridentemente y volaban por todos lados. Epis movilizó el poder mágico de su cuerpo y lo irradió, y los elfos volaron alrededor de él y Hermione. Dos de ellos agarraron a Neville por las orejas y lo levantaron. Varios otros incluso salieron corriendo por la ventana y rompieron los vidrios de la parte trasera del aula. Los elfos restantes causaron estragos en el aula. Cogieron botellas de tinta y las arrojaron a sus compañeros, rompiendo libros y papeles en pedazos. Después de unos minutos, la mitad de los estudiantes del aula se habían escondido debajo de las mesas. Neville estaba colgado de la lámpara. Epis chasqueó los dedos ligeramente y Neville aterrizó suavemente. Rápido, llévenlos de vuelta a sus jaulas. Gritó Lockhart. Se arremangó, agitó su varita y gritó, Pestoni, duendecillo molesto. Esto fue completamente ineficaz y uno de los elfos agarró la varita de Lockhart y la arrojó por la ventana. Lockhart jadeó cuando vio esto y rápidamente se metió debajo del escritorio. Sonó la campana que anunciaba el fin de la clase y Draco fue el primero en salir del aula. Los demás también reaccionaron y salieron corriendo desesperados. Lockhart se enderezó y vio a Epis y Hermione todavía sentados allí. Ah, si no tenéis prisa, por favor devolved el resto a la jaula. Lockhart salió rápidamente del aula y cerró la puerta. Epis guardó en silencio la piedra con la foto y miró a Hermione. Solo quiere darnos algunas oportunidades de practicar, dijo Hermione con falta de confianza. Epis agitó su varita mágica suavemente y todos los elfos quedaron instantáneamente congelados en el aire. Con otro movimiento de su mano, todos los elfos fueron arrojados de nuevo a la jaula, y la puerta de la jaula se cerró automáticamente. Vamos, Hermione. Se encogió de hombros y no dijo nada más. Simplemente estaba demostrándole a Hermione lo fácil que era para los verdaderos magos tratar con los pequeños elfos. Capítulo 79 El poder del novio. Toc, 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 se oyeron una serie de golpes rápidos en la puerta. ¿Qué pasa, Draco? Epis abrió la puerta y preguntó confundido. Práctica de Quidditch. Dijo Draco emocionado. Epis de repente recordó lo que pasó con Lockhart antes. Le había prometido a Draco que iría a su primera práctica de Quidditch. Felicitaciones, Draco. Epis se puso su túnica y salió de la sala común con Draco. Los miembros del equipo de Quidditch de Slytherin ya estaban esperando a Draco en el gran comedor. Vieron a Epis y Draco unirse, pero no dijeron mucho. Pero Flint encogió ligeramente el cuello. El grupo pronto llegó al campo de entrenamiento de Quidditch. Ya había gente entrenando en el campo en ese momento, y a juzgar por su ropa, deberían ser de Gryffindor. Wood saltó de su escoba enojado y le gritó a Flint. Flint. Es hora de entrenar. Nos levantamos temprano a propósito. Por favor, sal. Marcus Flint dijo con un dejo de provocación. Es un lugar muy grande aquí, Wood. Pero yo he reservado la cancha. Espetó Wood. La he reservado. Flint sacó una nota sin importarle y la leyó con orgullo. Yo, el profesor Severus Snape, permito que el equipo de Slytherin practique en el campo de Quidditch hoy para entrenar a su nuevo buscador. ¿Tienes un nuevo buscador? La atención de Wood se desvió. Preguntó rápidamente. ¿Dónde está?
Draco dio un paso adelante, torciendo su cuerpo. «Draco, ¿eres un buscador?», exclamó Harry. Antes de que Draco pudiera actuar pretenciosamente, Ron y Hermione llegaron desde el otro extremo del césped. «¿Qué está pasando?», le preguntó Ron a Harry. «¿Por qué no continúan con su entrenamiento? ¿Qué está haciendo él aquí?». Ron miró fijamente a Malfoy, que vestía el uniforme del equipo de Quidditch de Slytherin. «Soy el nuevo buscador del equipo de Slytherin, Weasley», dijo Malfoy complaciente. «Ya que estás aquí, admiremos la escoba que compró mi padre para nuestro equipo». Cuando terminó sus palabras, los 7 miembros del equipo de Slytherin levantaron sus escobas hacia adelante al unísono. Había 7 escobas voladoras nuevas, y cada mango de escoba tenía hermosas letras doradas grabadas. Nimbus 2001. Este es el último modelo, que se lanzó el mes pasado. Flint sacudió la suciedad inexistente de su escoba. Creo que es mucho más rápido que la antigua serie Nimbus 2000. En cuanto a esas antiguas SUE 7 Stars, deberían simplemente barrer el suelo. Ron miró con asombro los 7 nuevos Nimbus 2001. «Al menos ninguno de los miembros del equipo de Gryffindor necesita pagar para unirse», dijo Hermione enojada. Tan pronto como dijo esto, se dio cuenta de que algo andaba mal. Ella no quiso atacar a Draco, pero todavía estaba enojada por su desempeño en la clase de defensa contra las artes oscuras, así que simplemente dijo eso. El rostro de Malfoy se oscureció, apretó los dientes y reprimió la ira en su corazón. «Nadie te pregunta, maldita sangre sucia». Flint señaló a Hermione y dijo con dureza. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, provocaron una reacción explosiva. Mierda. Los gemelos estaban a punto de correr hacia adelante, pero alguien fue más rápido que ellos. De repente, Flint sintió como si le hubieran estrangulado la garganta. Cayó al suelo y se cubrió el cuello con las manos por el dolor. ¡Guau guau! Todos los presentes se sobresaltaron, como si hubieran presionado el botón de pausa, y todos miraron la escena aturdidos. Epis salió de la multitud lentamente, mirando a Flint que yacía en el suelo con una expresión fría. Por favor, déjame ir». La cara de Flint comenzó a ponerse morada y su cuerpo involuntariamente se enroscó formando una bola. «Ah. Epes, basta». Reaccionó Hermione y corrió hacia Epes. «Epis, por favor, no puedes matarlo», irás a Azkaban. Agarró la mano de Epis con fuerza, mientras las lágrimas brotaban. Epis agitó su mano y la sombra negra se retiró lentamente del cuello de Flint. Flint respiraba con dificultad y tosía. Epis extendió la mano y limpió suavemente las lágrimas de Hermione. «Tus lágrimas son preciosas, pero no vale la pena derramarlas por una persona así». «Sí». Hermione abrazó a Epis con fuerza. «Flint, esta es la última vez, ¿verdad?». Epis ni siquiera miró a Flint. Entiendo. Flint asintió desesperadamente por el miedo. «Está bien, continúen con su entrenamiento. Draco, te espero en casa de Hagrid». Luego Epis tomó la mano de Hermione y se fue. Aunque Hermione estaba realmente un poco impulsiva en este momento, ¿quién es Hermione? Esa es su novia, así que incluso si está mal para él, está bien. «Epis, la voz de Hermione todavía temblaba. La expresión fría de Epis en ese momento la asustó un poco. «No te preocupes, Hermione. Solo estaba intentando asustarlo». Epis pensó que Hermione todavía estaba preocupada por él, así que la consoló suavemente. «Epis, no vuelvas a hacer esto la próxima vez». Hermione sostuvo con fuerza la mano de Epis. «Está bien». Epis asintió. «Justo ahora, acabas de decir la palabra sangre sucia, ¿es en serio?», preguntó Hermione en voz baja. «Bueno, esta palabra en realidad tiene 2 interpretaciones, pero la mayoría de los magos de sangre pura hoy en día solo recuerdan una de ellas». Hefesto hizo una pausa y continuó. «Para ellos, este es el nombre más insultante para los magos nacidos de muggles. No me extraña que estés tan enojado». Hermione se conmovió. «Gracias, Epis». «Está bien. Hermione, hoy te llevaré a montar un dragón». Epis sonrió. En cuanto a otra explicación, sangre sucia originalmente significa alguien que lucha en el barro. De hecho, se utilizó por primera vez para elogiar a Salazar Slytherin. Cuando todavía estaban a más de 20 metros de la casa de Hagrid. La puerta se abrió de repente y Lockhart, vestido de púrpura, salió. Le gritó a Hagrid: «Si necesitas ayuda, ven a verme. ¿Sabes dónde estoy? Te daré una copia firmada de mi libro esta noche». Hermione gritó sorprendida: «Profesor Lockhart». «Oh, usted es la señorita Granger. Recuerdo que obtuvo la máxima calificación en la clase». Lockhart sonrió con su sonrisa característica. Hermione asintió emocionada, su rostro lleno de admiración. «Estoy un poco ocupado, ya sabes, tengo que preparar un material didáctico. Adiós, hermoso pequeño mago». Caminó hacia el castillo. «Adiós, profesor». Hermione saludó. Ella observó la espalda del profesor Lockhart hasta que desapareció por completo, luego, de mala gana, retiró su mano que saludaba. Hermione volvió en sí y miró a Epis, que estaba de pie a un lado con un rostro inexpresivo. Capítulo 80. La amistad en realidad puede ser muy sencilla. Hermione volvió a sus cabales y giró su mirada hacia un lado, fijándola en el inexpresivo Epis. Epis, ya sabes, me gustan mucho sus libros», dijo Hermione débilmente. Ella también tomó con cuidado la mano de Epis. Mirando a Hermione fingiendo sentir lástima, ¿qué más podía decir Epis? «Solo puedo perdonarla. Sin embargo, tengo que hacer otra nota para Lockhart en el pequeño cuaderno».
Epes no es realmente una persona tacaña, pero cuando se vuelve tacaño, se convierte en un no humano. Tomó la mano de Hermione y llamó a la puerta de Hagrid. Hagrid salió corriendo con el rostro lleno de ira. Cuando vio quién estaba afuera de la puerta, inmediatamente sonrió feliz. Ah, ahí están. Hagrid los saludó calurosamente y les dio la bienvenida a la casa. Pensé que era Lockhart el que había regresado otra vez. Hagrid, ¿cuánto tiempo sin verte? El rostro de Hermione estaba un poco rígido y sonrió torpemente. Hagrid se apresuró a prepararles té. ¿Qué está haciendo Lockhart aquí, Hagrid? Preguntó Epis con curiosidad, mientras ponía su mano contra la de Fam y trataba de lamer su gran cabeza. Hagrid resopló. Él viene a enseñarme cómo mantener a los monstruos de agua fuera de mi pozo, como si yo no lo supiera. Y se jacta de cómo puede mantener alejados a los fantasmas femeninos. Si algo de eso es cierto, me comeré esta tetera. En su corazón, Effet silenciosamente le dio a Hagrid un pulgar hacia arriba. Hermione alzó la voz con descontento. Es un poco injusto que digas eso. El director Dumbledore obviamente piensa que es el candidato más adecuado. El único, quiero decir el único, la interrumpió Hagrid y les trajo la humeante taza de té. Suspiró y continuó. No es fácil encontrar un profesor de defensa contra las artes oscuras hoy en día. Todos piensan que este puesto trae mala suerte y nadie quiere hacerlo. Después de escuchar esto, la cara de Hermione se hinchó de ira y dejó de hablar. Hefesto se sintió muy feliz cuando escuchó a Hagrid regañar a Lockhart. Sin embargo, rápidamente consoló a Hermione y dijo contra su voluntad, al menos, es valiente. La carita de Hermione se veía un poco mejor. Novia es definitivamente popular entre hombres y mujeres. Hermione, cuyo estado de ánimo variaba de un lado a otro, se recuperó con éxito y recuperó toda su salud con la ayuda de Novia. Ella estaba llena de energía otra vez. Oh. Más despacio. Oh, Dios mío. Vamos. Es tan genial. Los gritos de Hermione resonaron en el espacio. A veces Hermione simplemente se esforzaba demasiado. Sumado a su carácter inquebrantable, perdió gran parte de la felicidad de su infancia. La cara de Hermione estaba sonrojada y su cabello estaba mojado por el sudor. Cuando bajó, todavía le temblaban las piernas. Al ver esto, Epis inmediatamente dio un paso adelante para apoyar a Hermione y dejarla sentarse firmemente. Hermione acababa de sentarse, queriendo tomar un descanso. Draco entró corriendo, sudoroso y maloliente. Miró a Hermione, luego rápidamente miró hacia otro lado y se dirigió directamente hacia Novia. Draco. Hermione se levantó con cierta dificultad y Epis la sostuvo rápidamente. Cuando Draco escuchó la voz, miró hacia atrás, luego rápidamente se dio la vuelta, pero se detuvo. Draco, sé que vuelas muy bien, dijo Hermione en tono de disculpa. Lamento lo que pasó hace un momento. Aunque ella y Draco no se comunicaron mucho el semestre pasado, todavía conocía bien a Draco. Draco tiene una gran pasión por el Quidditch. Hermione a menudo veía a Draco compitiendo con Harry en una maleta sobre una escoba prestada. Para ser honesto, Draco es un volador bastante bueno. Draco finalmente se dio la vuelta, sus ojos parpadeando entre Hermione y Epis. Levantó la barbilla. La próxima vez que juegue contra Gryffindor, ganaré. Aunque su tono era tranquilo, las comisuras de su boca todavía lo delataban. Epis sonrió y animó. Draco, vamos. Draco saltó arriba y abajo y corrió a buscar a Novia felizmente. ¿Qué está haciendo? Hermione miró a Epis confundida. El coeficiente intelectual de Hermione es ciertamente alto, pero es mejor no mencionar su coeficiente emocional. Epis ayudó a Hermione a sentarse nuevamente. Ya no está enojado y está muy feliz. ¿Feliz? Hermione estaba aún más confundida. Draco es un joven maestro malcriado y arrogante con un fuerte sentido de la autoestima. Aunque siempre habla de su padre, en realidad anhela el reconocimiento y los elogios de los demás. Epis frunció los labios. Puedes entender que él es solo un burro que sigue la tendencia. Está bien. Está bien. Lo entiendo. Hermione asintió, sin entender del todo. Hoy Novia fue muy considerada con Draco, o tal vez como ya la habían montado antes, simplemente se rindió. Ella tomó la iniciativa de recostarse en el suelo y Draco se subió encima emocionado. Se volvieron a escuchar gritos extraños en el espacio. Vamos. De lado. Genial. Vamos. Al revés. Genial. Eso es genial. Jajaja. Otra clase de defensa contra las artes oscuras. Epis se sentó en la primera fila con Hermione y apiló los libros. Después de un rato, Lockhart entró cojeando al aula con un hematoma evidente en la cara. Aunque aplicó una base espesa, el daño causado por la magia negra no es tan fácil de cubrir. Todos los pequeños magos miraban con curiosidad, susurrando unos a otros. Lockhart tosió un par de veces y forzó una sonrisa ligeramente incómoda. Yo ayudé a un troll de una aldea remota anoche y me lastimé accidentalmente. Pero no te preocupes, puedo ocuparme de esta pequeña herida yo solo y se curará rápidamente. Sus fans inmediatamente mostraron admiración, incluida Hermione. Draco preguntó en un tono largo. ¿Troll? ¿Qué aldea? El rostro de Lockhart se congeló levemente y tartamudeó. Un pequeño y remoto pueblo del que no sabes nada. Entonces, ¿por qué no está en el Profeta Diario hoy? Lockhart sonrió torpemente y dijo obstinadamente. No soy una persona a la que le guste hacer publicidad. Jaja. Draco realmente no pudo evitarlo. Este asunto. En realidad, lo hizo.
O mejor dicho, fue Epis quien lo hizo con él y Teodoro. De hecho, esa noche, fuera de la vida de Hagrid, Epis ocultó su sombra sobre Lockhart. Usando la posición de la sombra, los tres bloquearon fácilmente a Lockhart en la esquina del cuarto piso. Usando un hechizo aturdidor y un hechizo de levitación, arrastraron a Lockhart a un aula abandonada. Epis lanzó otro hechizo de insensibilidad sobre Lockhart, privándolo de su voz y visión. Entonces los tres hombres comenzaron a darse puñetazos y patadas. Draco tocaba con especial vigor, como si hubiera encontrado algún sentido de excitación perdido hacía mucho tiempo. Theodore simplemente pateó algunas veces por diversión, pero cada patada aterrizó con precisión en la cara de Lockhart. Epis no hizo mucho, solo un ligero esfuerzo y le rompió una pierna a Lockhart. Finalmente lanzó un hechizo que causaría una picadura duradera en el rostro de Lockhart. Capítulo 81 Fiesta del Día de la Muerte. La maldición punzante es en realidad solo una pequeña maldición maligna que es un poco extraña. Sin mencionar a Madame Pomfrey, incluso los estudiantes mayores podrían ser tratados fácilmente. Es solo que Lockhart ha ofendido a todos los profesores de la escuela recientemente. Por humanitarismo, Madame Pomfrey le dio a Lockhart algunas pociones. Pero por lo demás, Madame Pomfrey simplemente le quitó importancia. Esta pequeña herida no debería ser un problema para ti, que has estado tratando con criaturas mágicas durante mucho tiempo. No me entrometeré en tus asuntos. Así que incluso después de 2 días. Lockhart solo podía arrastrar su pierna recién reconectada y enseñar a sus estudiantes con una cara medio negra. Lockhart, que ya había convertido la clase de defensa contra las artes oscuras en un drama, no participó en la clase de hoy. Eligió a Harry y Neville para realizar su clásica escena de lucha contra el hombre lobo. El hombre lobo interpretado por Neville no es para nada feroz, sino más bien tímido. Harry agitó su varita sin expresión alguna. Effet apenas le dio una puntuación de 6 puntos de amistad, nada más, sobre una puntuación total de 100. Fiesta del Día de la Muerte. Epis miró a Hermione con una expresión extraña. ¿Por qué a esta niñita le gustaban tanto los fantasmas? Es Nick casi decapitado. Va a celebrar una fiesta por su 500 aniversario, dijo Hermione emocionada. También invitó especialmente a Harry, Ron y a mí a asistir. Pero a mí no me invitaron. Epis meneó la cabeza fingiendo impotencia. Nick definitivamente estará feliz si vas. Hermione sacudió el brazo de Fernand coquetamente. Imagínense ir a una fiesta llena de fantasmas en Halloween, qué emocionante sería. ¿Qué más podía hacer Epis? Por supuesto que aceptó. Llegó a Halloween, y el salón seguía igual que siempre, con miles de snacks volando por el aire. Ya había parejas de hombres y mujeres sentados dentro de la enorme linterna de calabaza, alimentándose unos a otros con dulces. Una vez que se dice algo, no se puede retractar. Hermione miró a Harry enojada. Le prometiste a Nick que asistirías a la fiesta del Día de la Muerte. Epis metió un caramelo en su pequeña boca, tomó su manita y caminó hacia el aula del sótano. Harry y Ron se miraron y luego siguieron a los dos hombres con la cabeza gacha. El pasillo estaba iluminado con velas que parpadeaban con una tenue luz azul y creaban una atmósfera inquietante y atmosférica. Y a cada paso que daban, la temperatura bajaba cada vez más. Un sonido extraño resonó en el aire, como si innumerables uñas arañaran una enorme pizarra. Sin embargo, los ojos de Hermione se volvieron cada vez más brillantes. Epis sacó su varita y lanzó un hechizo termostático sobre Hermione. En cuanto a los dos últimos hombres, no importa. Mis queridos amigos, bienvenidos, los saludó Nick con un tono triste. Se quitó el sombrero de plumas y se inclinó para invitarlos a entrar. El aula subterránea ya estaba llena de figuras translúcidas de color blanco lechoso. El sonido de 30 sierras musicales era áspero y tembloroso. Había muchas velas encendidas en el candelabro sobre mi cabeza, que emitían una tenue luz azul. ¿Esto se considera música?, dijo Ron frunciendo el ceño y con disgusto. ¿Qué tal si echamos un vistazo?, sugirió Harry, que quería calentarse los pies. Epis miró a la entusiasta Hermione y comenzó a caminar con ella casualmente. Comida, dijo Ron sorprendido. Pero tan pronto como se acercó, casi vomitó por el olor desagradable. Carne podrida, pasteles quemados, callos de oveja infestados de gusanos, queso de pelo verde. En el centro de la mesa, había un enorme pastel gris en forma de lápida. Supongo que dejan que la comida se pudra para que el sabor sea más fuerte. A Hermione no pareció importarle. Se tapó la nariz y quiso acercarse para ver mejor la comida podrida. Epis agarró a Hermione y dijo, el pasatiempo de esta pequeña niña es difícil de describir. Vamos. El olor aquí es muy desagradable, dijo impotente. En ese momento, Peeves salió de debajo de la mesa, sosteniendo un tazón de maní mohoso y con una mirada juguetona en su rostro. Hola, niños, ¿queréis un poco? No, gracias, se negó Hermione normalmente. ¿Cómo pudo un fantasma como Peeves, a quien le gusta hacer bromas, dejarlos ir tan fácilmente? Con una sonrisa maliciosa en su rostro, levantó el cuenco en su mano y estaba a punto de arrojárselo. Epis agitó su varita y fue como si estuviera azotando el aire. Peeves dejó caer el cuenco que tenía en la mano y los cacahuetes mohosos se esparcieron por todo el suelo. ¡Ah! Gritó Peeves, sujetándose el estómago y acurrucándose de dolor. Una marca transparente apareció en su vientre blanco lechoso. El látigo del alma es muy útil contra los fantasmas, dijo Epis a la ligera. Peeves parecía aterrorizado, corrió hacia la pared y salió huyendo.
Hermione miró esta escena con una expresión complicada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó hace un momento? ¿Estás bien? Nick se acercó rápidamente a ellos desde la multitud. Está bien, acabo de darle una lección a Peeves, dijo Epis con indiferencia. De hecho, a Peeves siempre le gusta causar problemas. No tenía intención de invitarlo. Nick asintió con la cabeza. ¿Te divertiste? Es bastante bueno, dijo Epis sin mentir. En ese tipo de ambiente, fue muy divertido celebrar a Joen. Está bien. Es hora de que hable, dijo Nick felizmente. Wow, de repente se escuchó el sonido de un cuerno de caza. Entonces 12 caballos fantasmales salieron corriendo de la muralla, cada uno de ellos llevando a un caballero sin cabeza. Al ver esto, todos en la fiesta estallaron en cálidos aplausos y vítores. Sentado en el caballo fantasma delantero hay un gran fantasma. Su cabeza barbuda estaba escondida bajo su brazo y estaba tocando el cuerno con fuerza. Nick. ¿Cómo estás? ¿Tienes la cabeza colgando? Gritó en voz alta. Nick dijo con rigidez. Bienvenido, Patrick. Gente viva. Patrick vio a Epes y a los otros tres. Saltó fingiendo sorpresa, pero luego su cabeza volvió a caer hacia abajo. ¡Qué gracioso! Nick tiró un poco enojado de la cabeza, que aún tenía un poco de piel adherida. Ignoren a Nick. Gritó la cabeza del señor Patrick desde el suelo. Todavía está molesto por no haberlo dejado unirse a los cazadores. Pero mira a este tipo. Epis adivinó la razón y pudo ayudar, pero... Miró a Hermione otra vez y suspiró, probablemente habiéndola asustado hace un momento. Nick, tengo algo que decirte. Efed dio un paso adelante. ¿Qué pasa, Epis? Tengo que darme prisa para dar un discurso, dijo Nick cabizbajo, un poco irritado. Puedo separar completamente tu cabeza de tu cuerpo. Todos los fantasmas guardaron silencio y todos miraron a Epis. Los ojos de Nick se abrieron y gritó. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Capítulo 82. El ataque finalmente comenzó. Nick, ven aquí y agárrate la cabeza. Efed hizo un gesto con la mano. Nick hizo rápidamente lo que le dijeron. Bajó el cuerpo y sostuvo su cabeza con una mano, dejando al descubierto el único trozo de carne que le quedaba. Será un poco doloroso, ten paciencia, dijo Epis suavemente. A medida que la varita mágica fue acariciada suavemente, el pequeño trozo de carne comenzó a desvanecerse. La expresión de Nick se volvió cada vez más dolorosa, pero no se atrevió a moverse en absoluto y miró a Epis con esperanza. Finalmente, Nick levantó la cabeza con las manos. El agarre de Nick se aflojó y su cabeza cayó al suelo. Abrió mucho los ojos, mirando fijamente su cuello, y sus manos tanteaban alrededor de su cuello. ¡Ah! ¡Ah! Nick dejó escapar un grito de sorpresa. Los otros fantasmas también miraban la escena con asombro. Especialmente Patrick, sus ojos casi se salieron de sus órbitas y su boca se abrió de par en par. Jaja, Nick rió extasiado. Gracias, Epes. Quiso abrazar a Epes, pero sus brazos abiertos se detuvieron a tiempo. Dio un paso atrás, apoyó la cabeza en su cuello y se inclinó profundamente ante Epes. Pero cuando se inclinó a mitad de camino, se le cayó la cabeza. Los fantasmas presentes estallaron inmediatamente en cálidos aplausos y vítores. De nada, sonrió Epes. Nick sostuvo emocionado su cabeza entre sus brazos y caminó hacia el podio con paso temerario. Todos, por favor presten atención. Ahora voy a presumir. Un foco azul brilló en el rostro confiado de Nick. Vamos. Hermione, creo que tú también tienes hambre. Epis miró a Hermione con calma. Sí, respondió Hermione distraídamente. Harry y Ron estuvieron de acuerdo de todo corazón, ya estaban helados. Destrozarte, desgarrarte, matarte. De repente, Epes oyó una voz fría y asesina. Miró la pared de piedra que había a su lado. Parecía que esa noche sería la noche. Harry también lo escuchó y se detuvo, agarrándose firmemente a la pared de piedra y escuchando atentamente. Sus ojos recorrieron de un lado a otro el oscuro pasillo, intentando encontrar la fuente del sonido. Harry, ¿qué te pasa? Hermione lo miró desconcertada. Esa voz está aquí otra vez, no hables, interrumpió Harry ansiosamente a Hermione. Me muero de hambre desde hace mucho, mucho tiempo. El sonido se hizo cada vez más débil, como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Es hora de matar. Harry miró fijamente el techo oscuro. Por aquí. Susurró y salió corriendo. Cruzaron rápidamente las escaleras y corrieron hacia el pasillo. Harry corrió por las escaleras de mármol hasta el segundo piso. Epis los siguió de cerca. La realidad no es una película y me pregunto si el halo protagonista de Hermione todavía existe. No se atrevió a correr el riesgo. Ya había colocado una sombra sobre el cuerpo de Hermione, lista para bloquear su vista en cualquier momento. Huelo sangre, huelo sangre. De repente Harry gritó, su voz llena de miedo. Va a matar gente. Hermione también notó algo. De repente, jadeó y señaló hacia el pasillo. ¡Mira! En la pared entre las dos ventanas, a un pie del suelo, aparecieron de repente dos líneas escritas a mano. La cámara de los secretos ha sido abierta. Los que son enemigos del heredero deben estar alerta. La voz de Ron temblaba. ¿Qué es eso que cuelga ahí abajo? Se acercaron con cautela al muro y vieron un gran charco de agua en el suelo. Un gato colgaba rígidamente del soporte de la antorcha. Sus ojos estaban muy abiertos, mirándolos a los cuatro. Epis no sintió nada. El trío dio un gran paso hacia atrás al unísono, salpicando agua. Salgamos de aquí rápido, dijo Ron nervioso.
Pero ya era demasiado tarde. Tan pronto como terminó el banquete, los pequeños magos se empujaron y se abrieron paso hacia el pasillo desde ambos extremos. Cuando vieron el gato al revés y la escritura en la pared. El pasillo, que al principio era ruidoso, de repente quedó en silencio. Solo había 4 de ellos parados solos en medio del pasillo. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué todos ustedes están bloqueando el paso? Preguntó Filch confundido, abriéndose paso entre la multitud con el hombro. Mi gato. Mi señora Norris. Gritó, cubriéndose la cara con las manos con horror. Sus ojos saltones captaron la mirada de Harry y se abrieron al instante. Eres tú. Gritó, con la voz llena de ira. Mataste a mi gato y quiero vengar a la señora Norris. Quiero. Filch. Dumbledore se apresuró a llegar al lugar, seguido por un grupo de profesores. Luego Dumbledore y el personal pertinente entraron a la oficina de Lockhart. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Lockhart, algunas con rizadores de pelo. Dumbledore colocó a la señora Norris sobre la mesa y la pinchó de izquierda a derecha con sus dedos. Algún hechizo debe haberla matado, intervino Lockhart, con un dejo de pesar. Es una lástima que no estuve allí en ese momento. Sabía el método para romper la maldición y podría haberla salvado. Los Lockhart en las fotos de la pared también se arreglaron el cabello y asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. No está muerto, Filch, dijo Dumbledore en voz baja. ¿No está muerto? Dijo Filch con voz entrecortada. Entonces, ¿por qué? Está petrificado, dijo Dumbledore con los ojos brillantes, pero no sé exactamente cómo. Pregúntale a él. Gritó Filch, señalando a Harry. Nunca toqué a la señora Norris. Protestó Harry en voz alta. Si quiere preguntarme, director, dijo Snape, de pie entre las sombras. Quizás fue solo una coincidencia, pero ¿por qué estaban en ese pasillo? ¿Por qué no estaban en la fiesta de Halloween? Harry, Ron y Hermione se apresuraron a explicar su asistencia a la fiesta del Día de la Muerte. Cientos de fantasmas aparecieron, y pudieron probar que estábamos allí. Pero después de eso, ¿por qué no vienes a la fiesta? Los ojos de Snape eran agudos. ¿Por qué ir al pasillo superior? Porque estamos cansados y queremos irnos a dormir temprano, explicó Harry. ¿No hay cena? Se burló Snape. No tenemos hambre, dijo Ron en voz alta, pero su estómago gruñó en un momento inoportuno. Snape sonrió con desprecio. Mi opinión, director, es que Potter no está diciendo toda la verdad. Dumbledore miró a Harry con sus profundos ojos azules. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, Severus. Ya podéis iros, dijo Dumbledore a los 4. Hefesto fue solo un papel secundario todo el tiempo, las habilidades de Snape realmente no son lo suficientemente buenas. Incluso si quieres ayudar a Harry a deshacerse del crimen, no tienes que ser tan obvio. Parecía una pregunta, pero en realidad estaba dándole deliberadamente a Harry la oportunidad de inventar una excusa. Es una lástima que las fuerzas amigas no sean lo suficientemente fuertes. Capítulo 83. El diario también tiene una sombra. Los 4 salieron rápidamente de la oficina de Lockhart. Harry parecía vacilante, obviamente queriendo decirles algo a Ron y Hermione. Fue solo que la presencia de Epis pareció hacerlo dudar, por lo que decidió permanecer en silencio. Epis consoló simbólicamente a Hermione con unas pocas palabras. Pero Hermione obviamente estaba un poco distraída, y solo tarareó suavemente unas cuantas veces en respuesta a las palabras de Epis. Epis pensó que estaba asustada por lo que le pasó a la señora Norris, por lo que no pensó mucho en ello. Se despidió de Hermione, le dijo que regresara y descansara bien y se preparó para pedirle a Anan que les trajera algo de comida. Después de todo, si solo se lo dieran a Hermione, definitivamente lo compartiría con los otros 2 sin dudarlo. Epis observó a las 3 personas subir las escaleras y desaparecer de la vista. Le contó a Anan sobre la entrega de la comida. Anan, el repartidor, se conectó inmediatamente. Y Epis permaneció allí esperando tranquilamente. Menos de medio minuto después, Snape arrojó su túnica y salió rápidamente de la oficina de Lockhart. Cuando vio a Epis, su paso disminuyó notablemente. Pasó junto a Epis sin mirar hacia otro lado. Sígueme. Epis lo siguió en silencio. ¡Bang! Snape cerró de un portazo la puerta de la oficina. Epis se sobresaltó. Había esperado que Snape viniera a buscarlo, pero ¿por qué estaba tan enojado? ¿Qué demonios estás haciendo? El tono de Snape estaba lleno de evidente ira y sus ojos ardían. Epis estaba realmente confundido esta vez. ¿Qué hechizo usaste para lastimar al fantasma? Preguntó Snape con ira reprimida. Después de asustarse, Peeves fue inmediatamente a quejarse con Dumbledore, que asistía a la cena de Halloween. Snape estaba a su lado en ese momento. Cuando Dumbledore vio una delgada línea transparente aparecer en el cuerpo blanco lechoso de Peeves, su rostro instantáneamente se volvió sombrío. Si Snape no hubiera tomado la iniciativa de asumir todos los problemas. La persona que se encuentra frente a Efeso ahora probablemente no sea Snape, sino Dumbledore. Es el látigo del alma, respondió Epis en voz baja. Snape lo agarró por los hombros antes de que pudiera terminar, sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Recuerda, es la espada sin sombras. Te la enseñé. ¿Lo entiendes? Dijo Snape con severidad. Lo entiendo, profesor. Epis todavía estaba un poco confundido, pero sabía que Snape no le haría daño, y eso era suficiente. Snape soltó su mano y dijo lentamente, el hechizo que puede dañar a los fantasmas o las almas desapareció hace casi 700 años.
No sé dónde aprendiste este hechizo, pero recuérdalo, no toques tu propia alma ni la de otras personas a voluntad. No mencionó la maldición asesina, por eso, Lily. No me lo esperaba, Epis se quedó sin palabras. ¿Por qué este hechizo desapareció en cualquier momento? De repente, Hefesto se dio cuenta. La razón por la que Snape estaba tan ansioso era por Dumbledore. Tu cabeza está llena de esplendor y nunca has pensado en nada más. Snape lo fulminó con la mirada, su tono lleno de desprecio. Sí, este es el Snape con el que Epis está familiarizado. ¿Abriste la cámara de los secretos? Snape de repente cambió de tema y miró a Epis a los ojos. Epis también lo miró y respondió con calma, no, profesor. Snape asintió. Aléjate de esa olla y no te metas en problemas. Sí, profesor. El hechizo Dios de la Guerra es un hechizo de magia negra que inventé cuando estaba en la escuela. Si se usa repetidamente, puede dañar el alma. Profesor, eso es genial. ¿Usted fue capaz de inventar algo así cuando estaba en la escuela? Epis lo halagó rápidamente. Cállate. Snape rugió como un dragón. Epis se encogió de hombros. Snape comenzó a explicar en detalle los puntos clave y las precauciones del hechizo de borde afilado. Desde las sílabas hasta los gestos, desde el control de la dirección hasta la expresión emocional, cada punto clave se explica con gran detalle. Bajo la guía de Snape, practicó el hechizo una y otra vez. Hasta que pudo cortar con precisión la pata delantera izquierda del ratón en movimiento sin dañar otras partes. Snape asintió con satisfacción y le dijo a Epis que se fuera. Era tarde en la noche cuando Epis regresó al dormitorio. Había dos sombras negras, una grande y otra pequeña, en el dormitorio. La gran sombra sigue trabajando duro para transformarse en varias criaturas. La pequeña sombra se enroscó formando una bola y permaneció en silencio junto a un cuaderno negro. Era el diario de Voldemort. Epis retrajo su sombra y una gran cantidad de recuerdos sobre Gimli inundaron su mente como una marea. TSK, Salazar Slytherin es realmente narcisista. Este hechizo es simplemente. Epis no sabía si sería capaz de decirlo cuando llegara el momento. La razón por la que no se llevó el diario inmediatamente fue que estaba esperando la primera acción de Inmio Voldemort. Effet recuerda algo de la trama de Harry Potter y el Caballero Oscuro. Pero no recordaba la entrada a la habitación secreta, solo sabía que estaba en un baño. Además, en la película, Harry llegó a la ubicación del basilisco sin problemas, probablemente debido al halo del protagonista. No creía que la cámara secreta de Slytherin ni siquiera tuviera magia defensiva básica, solo un basilisco. Así que en lugar de perder el tiempo con Voldemort, es mejor esperar a que comience la trama y descubrir todo directamente de las acciones de Gimli. Como esperaba, la estructura de la habitación secreta era extremadamente complicada. Requería atravesar 3 puertas y cada una de ellas requería un hechizo específico para abrirse. Epis miró el diario negro con una expresión complicada. Había consumido fragmentos de la sombra de Voldemort antes. De allí aprendió 2 magias, una era volar y la otra era azotar almas. Aunque ambos hechizos tienen ciertas limitaciones, es innegable que ambos son muy prácticos. Además del método de trasplante de sangre que Voldemort le enseñó y las 3 maldiciones imperdonables. Incluso pensó que no era una exageración llamar a Voldemort maestro. En realidad, Epis quería comunicarse con Voldemort, pero decidió probar primero el primer método. Extendió lentamente su mano y silenciosamente emergieron un par de tijeras negras. Todo tiene una sombra. Esto se dio cuenta solo después de devorar la sombra de la criatura mágica. Entonces, ¿a qué sabe la sombra del diario? La sombra del diario es muy tenaz. Efeso se esforzó mucho para eliminar la sombra. Pellizcó la sombra en su mano, vacilante. Después de muchas veces de devorar, Epis resumió una verdad. El grado de reacción después de que se traga la sombra depende de la dificultad de cortar la sombra y del número de sombras. No es necesario mencionar la cantidad. Si tan solo fuera para devorar una sombra. Cuanto más fácil sea cortar la sombra, más fácil será morderla. Cuanto más difícil sea cortar la sombra, más difícil será el contragolpe. Es obvio que la sombra del diario definitivamente contiene el poder de Voldemort. Entonces debería tragarlo o no. Capítulo 84 La sombra que devoró el diario. Tragar, claro que tienes que tragar. La sombra del profesor Voldemort. Pero no se puede desperdiciar. Pero hoy definitivamente no funcionará. Ya es temprano por la mañana y hoy es lunes, así que esperemos unos días. En los días siguientes, Epis se sintió un poco incómodo. No es por la sombra en el diario. Pero era esa pequeña niña Hermione la que, por alguna razón, siempre lo evitaba. Aunque todavía se sentaban juntos en clase, Hermione siempre estaba preocupada. Y Hermione básicamente ya no se comunica con Epis. En el pasado, Hermione siempre hablaba con su pequeña boca y Epis escuchaba. Ahora fue Effie quien tomó la iniciativa de sacar el tema, y Hermione se limitó a responder de manera superficial. Esto, sí. Cuando Epis preguntó, Hermione dijo que estaba bien. A Epis le dieron ganas de tragarse la sombra de la niña para ver qué estaba pasando. Pero es solo un pensamiento. Pensó que Hermione podría estar teniendo su periodo, después de todo, Hermione tenía 12 años. El viernes por la noche, Epis llamó a Theodore como de costumbre para ayudar a proteger. Solo que esta vez no explicó lo que iba a devorar. Simplemente dio una breve instrucción de que si ocurría algo inesperado, Theodore sería responsable de administrar la medicina y encontrar a Snape.
Epis miró fijamente la sombra en su palma, respiró profundamente y la tragó de un trago. Entonces, su cuerpo tembló, cayó pesadamente al suelo y entró en coma. El esperado baño de sangre no ocurrió. Aparte del desmayo, no había nada inusual en Efeso. Theodore miró a Efet, que respiraba con normalidad, y se sintió un poco avergonzado. Si hay un problema se puede solucionar. Pero está en coma, ¿cómo solucionar este problema? Decidió observar por un rato, y si no despertaba mañana, iría a buscar a Snape. Entonces usó un hechizo de levitación para mover a Epis a la cama. Se sentó junto a la cama, mirando en silencio el rostro de Epis. Cuando Epis volvió a abrir los ojos, se encontró en una habitación con 6 leados blancos. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Esta vez, el hombre de túnica blanca apareció inmediatamente después de descubrir a Efes. Estaba muy confundido, ¿no se había ido antes? ¿No regresó o regresó a la cárcel por segunda vez? Ancestro, hace mucho que no te veo, lo saludó Epis con familiaridad. No sé por qué. ¿Y por qué vine primero a tu nebuloso mundo de fantasía? ¿Por qué viniste esta vez? ¿Es por Animagi otra vez? Una mirada complicada brilló en los ojos del hombre de túnica blanca. No, no sé por qué. Epis se sentó en el suelo. Está bien. ¿Cómo va tu entrenamiento de animagos? ¿Estás teniendo éxito? El hombre de túnica blanca habló con voz temblorosa. Casi. Epis asintió. Lo hizo estudiando animagos y trasplantes de sangre, y devorando las sombras de varios animales. Ya existe un plan relativamente completo. Ahora lo único que falta es la sombra del basilisco, siempre y cuando la consigamos. Podrá empezar a intentarlo cuando encuentre el momento adecuado. Por cierto, ¿cuántos años tienes ahora? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Preguntó de repente el hombre de túnica blanca. Epis casi vomitó sangre. ¿Qué demonios? Solo tengo 12 años. Está bien. Respondió Epis sin palabras. ¿Qué? ¿Solo tienes 12 años? Preguntó con incredulidad. ¿Sí? ¿No lo ves? Parezco tan ansioso. Epis se encogió de hombros con impotencia. El hombre de túnica blanca sacudió la cabeza y explicó. No puedo ver tu rostro. O mejor dicho, en mi borrosa fantasía, no hay rostro. ¿No puedes ver cómo soy? ¿No tienes la última palabra en este espacio? Epis estaba muy confundido. El hombre de túnica blanca esbozó una sonrisa amarga. Este espacio es mío, pero cuando te dije que tengo la última palabra... Epis lo pensó y estuvo de acuerdo. La última vez que estuvo en su nebulosa fantasía, trató de controlarla, con la esperanza de encontrar los huevos de dragón más rápido y regresar antes. Pero en ese mundo brumoso e ilusorio, nadie le prestaba atención. No me interrumpas, el hombre de túnica blanca interrumpió de repente los pensamientos de Epis, con un toque de urgencia en su tono. ¿Ni siquiera tienes hijos? ¿Cómo puedes realizar la transformación animágica? No, un animago tiene que dar a luz a un niño antes de transformarse. Pero yo soy un hombre, ¿qué tiene que ver conmigo si tengo un hijo o no? Se quejó Epis. El hombre de túnica blanca se puso serio. ¿Qué pasa si tienes que dejar sangre para la familia Brian? Esta vez Epis tenía muchas ganas de vomitar sangre. ¿Tan pesimista era? Ancestro, estoy aquí ahora. Por favor, cuéntame los secretos de tu hada. Epis cambió de tema directamente. El hombre de blanco miró a Epis durante un largo rato y suspiró impotente. Abrió la boca lentamente y comenzó a contarle a Epis algunos secretos de su época. En su narrativa, un nombre aparece con frecuencia: el Gauflepuff. En la época en la que vivían los túnicas blancas, el Gauflepuff acababa de desaparecer. Esto significa que el Gauflepuff tenía al menos 600 o 700 años. Además, ella casi destruyó la magia antigua por sí sola. Incluso muchos antepasados de familias de sangre pura fueron aniquilados sin piedad por ella. A los ojos de los hombres vestidos de blanco, el Gauflepuff es simplemente una diosa asesina. Pero en la historia que conocía Epis, el Gauflepuff era una mujer que nació en un valle y tenía una personalidad gentil y amable. Esto habría sido así si no fuera por los nombres idénticos y su repetida confirmación. Él simplemente no podía creer que todas esas cosas las hiciera la misma persona. Justo cuando Epis escuchaba atentamente, la familiar fuerza de atracción regresó. Ancestro, tengo que despedirme ahora. Epis se levantó, hizo una ligera reverencia y se despidió del hombre de túnica blanca. El hombre de túnica blanca lo miró, con una emoción compleja brillando en sus ojos. Dudó en hablar y finalmente dijo: creo en ti, sigue adelante. Epis asintió y desapareció. Allí estaba de nuevo, en su propio entorno brumoso, con sus prados y bosques familiares. Pero el castillo que tenía delante ya no era dorado, sino negro como la tinta. La Hermione adulta todavía estaba allí, acompañando a los dos niños mientras jugaban en el césped, su sonrisa cálida y amable. Y a su lado había otra figura. Un hombre de mediana edad con cabello liso sobre sus hombros era Snape. Ahora miraba a los dos niños con ojos amorosos. El pequeño niño viajaba en una pequeña escoba voladora, volando felizmente a una altura de menos de 1 metro sobre el suelo. La niña estaba sentada tranquilamente sobre la hierba, sosteniendo un pequeño palo de madera en su mano, dirigiendo una sombra negra. Cada vez que Shadow se transformaba con éxito en un animal, ella se reía. Epis se quedó allí sin comprender, observando aquella escena conmovedora. Hasta que sonó una voz. Capítulo 85. Entre bestias solo hay mordidas. Parece que esto es lo que deseas en lo más profundo de tu corazón. Amor, qué hermosa palabra.
Una voz llegó lentamente a los oídos de Epes. Miró en dirección a la voz y vio a un joven de cabello negro como la tinta y un rostro atractivo, parado en silencio no muy lejos. ¿Eres Voldemort? Los ojos de Epis estaban llenos de sorpresa. Todavía tenía una impresión de Voldemort, pero ¿cómo el zócalo del huevo cocido se volvió así? ¿Me conoces? Parece que fui arrastrado hasta aquí por ti. Voldemort hizo una leve reverencia. Supongo que sí. Epis se acercó lentamente a Voldemort. ¿Puedo decirte tu nombre? La voz de Voldemort era tranquila. Hefesto. Me enteré de ti por aquella niñita llamada Ginny. Oh, es un gran honor ser recordado por el Señor Oscuro. Epes sonrió. Dijo que eres un genio absoluto e incluso conquistaste todo Slytherin en tu primer año. Había una luz inexplicable en los ojos de Voldemort. Es solo una reputación vacía, que no vale la pena mencionar. Epis se detuvo, a unos 10 metros de Voldemort. De hecho, hace mucho tiempo que quería conocerte. Eres muy ambicioso, igual que yo. Había un dejo de admiración en los ojos de Voldemort. Epis se quedó sin palabras. No era de extrañar que fueran la misma persona y hablaran de la misma manera. Siempre que estés dispuesto a ayudarme, puedo darte todo lo que quieras. Había tentación en la voz de Voldemort. Por ejemplo, Epis levantó las cejas. Como la inmortalidad. La voz de Voldemort era baja. Epis se burló. ¿Vivir en un diario como lo haces? La expresión de Voldemort cambió ligeramente, pero pronto recuperó la compostura. Mientras me ayudes, puedo resucitar. Por favor, súplica. Dijo Epis bromeando. ¿Qué dijiste? Un rastro de ira cruzó el rostro de Voldemort. Dije, tú, ve, ruegas, dijo Epis palabra por palabra. ¿Sabes quién soy? El rostro de Voldemort se oscureció de repente. Voldemort. ¿No acabo de decir eso? Epis se encogió de hombros. Voldemort se calmó rápidamente. Parece que he estado ausente durante demasiado tiempo, lo que ha hecho que el mundo pierda su respeto. Oh, no está mal. Epis estaba un poco sorprendido. Originalmente quería provocar a Voldemort, porque las personas enojadas son más propensas a cometer errores, pero no esperaba que Voldemort se calmara tan rápido. Pero ya casi ha terminado el arreglo. No muy lejos se oyó un débil disparo. Una bala negra atravesó el cuerpo de Voldemort. No tienes principios morales. Voldemort cubrió el pequeño agujero en su pecho, su voz llena de sorpresa y enojo. Epis ya no tenía intención de hablar tonterías con Voldemort. Aquellas sombras que acechaban en la oscuridad también lanzaron un ataque. Una jaula negra cayó del cielo y 6 grandes espadas atacaron a Voldemort. Al ver esto, Voldemort supo que era inútil seguir fingiendo, así que señaló con el dedo a Hefesto. ¡Qué horror! Epis se agachó y esquivó ágilmente. La figura de Voldemort desapareció instantáneamente y escapó del cerco. Choque del alma. Una onda de choque invisible vino desde la dirección de Voldemort. La sombra negra bloqueó el camino de Epis, pero aún así lo hizo retroceder unos pasos. 6 grandes espadas lo seguían de cerca, continuando la persecución de Voldemort, y de vez en cuando se oían disparos. Voldemort agitó su brazo fuertemente hacia Epis. Látigo del alma. Epis gimió y su figura se balanceó ligeramente. Se creó un hueco directamente en la sombra, y las consecuencias lo atacaron. Pero en ese momento, su sombra una vez más rodeó a Voldemort y le dio un golpe frontal. Los dos comenzaron a moverse de diversas maneras para evitar los ataques del otro. Voldemort lanzó un hechizo de aceleración sobre sí mismo, mientras que Epis confió puramente en su condición física. Por un momento, ambos quedaron en un punto muerto y ninguno podía hacerle nada al otro. A medida que pasaba el tiempo, Epis fue ganando terreno gradualmente. Usó el poder de la sombra y no necesitó concentrarse en manipularla. Voldemort es diferente, usa magia real y ni siquiera tiene varita. Ahora solo podía confiar en el lanzamiento de hechizos sin varita para resistir, y tenía que distraerse para evitar los ataques. Finalmente, el cuerpo de Voldemort comenzó a debilitarse cada vez más. Apretó los dientes y desapareció en el lugar. Epis inmediatamente miró a su alrededor con atención, tratando de encontrar cualquier rastro de Voldemort. De repente, una fuerte sensación de vértigo se apoderó de él, sus ojos se oscurecieron y perdió el conocimiento. Cuando despertó de nuevo, se encontró en un espacio gris. Voldemort yacía encima de él, sujetándole la cabeza y mordiéndola frenéticamente. Cada bocado hace aparecer un punto de luz plateada. Epis intentó movilizar el poder de las sombras para contraatacar, pero descubrió que parecían haber perdido su respuesta. Luchó por controlar la cabeza de Voldemort con ambas manos, abrió mucho la boca y mordió hacia él. Los dos luchaban entre sí como bestias salvajes y la escena era extremadamente trágica. Las dos bolas de luz de color blanco lechoso gradualmente se volvieron indistinguibles y se fusionaron. Una enorme ola de poder mágico emanó del cuerpo de Epis. Se despertó Teodoro que estaba durmiendo en el borde de la cama. Se levantó rápidamente, sosteniendo la varita en una mano y la poción en la otra, listo para entrar en acción en cualquier momento. Epis abrió los ojos y sus globos oculares giraron en sus cuencas. El techo familiar, la cama con dosel familiar y, maldita sea, me diste un susto. Un rostro familiar apareció de repente frente a Epis, a menos de 10 centímetros de distancia. Epis, ¿estás bien? Teodore se enderezó rápidamente y preguntó. Todo salió bastante bien. Epis miró a Teodore, cuyo rostro estaba un poco pálido y cuyos ojos estaban inyectados en sangre.
Resultó ser domingo por la noche. Teodoro custodió a Epes durante más de 50 horas sin comer ni beber. Acabo de tomar una pequeña siesta cerca porque no lo soportaba más. Hefesto se levantó rápidamente, le pidió a Teodoro que se acostara, y directamente sacó el agua de la vida y la muerte y se la dio a comer. Después de que Teodoro bebió la poción, pronto se quedó dormido. Epes sintió el poder mágico que surgía en su cuerpo y sonrió con malicia. El poder era realmente embriagador. En el último momento, Voldemort lo llevó al espacio de la conciencia. En ese espacio no se puede utilizar ninguna fuerza externa. Solo puede ser una prueba de fuerza de voluntad personal. Los fuertes ganarán y los débiles morirán. Voldemort se vio acorralado. Después de todo, no podía permitirse perder el tiempo. Por lo tanto, solo podemos arriesgar nuestras vidas poniendo a prueba nuestra fuerza de voluntad de esta manera. Así que en ese espacio, comenzaron la pelea física más pura, cada uno queriendo comerse al otro. Al final, Epes tuvo la última palabra. La parte del alma de Voldemort en el diario también desapareció por completo y se fusionó con el alma de Epes. Y todo lo que Voldemort, a sus 16 años, aprendió pertenecía a Efeso. Es solo que los pensamientos y la personalidad de Voldemort también afectarán a Efeso. Capítulo 86. Realmente se parecen. Epis cogió el diario y no había en él ningún rastro de fluctuaciones mágicas. En cuanto a la sombra que se tragó el diario, ¿por qué también se tragó el alma de Voldemort dentro de él? Epis tampoco podía entender esto. Observó atentamente los recuerdos de la juventud de Voldemort, o debería decir los recuerdos de esos 16 años. Voldemort, cuyo verdadero nombre era Tom Marvolo Riddle. Su madre, Merope Gaunt, era descendiente de Salazar Slytherin. Su padre, Tom Riddle, era un mugle común y corriente, y era un hombre atractivo y rico de segunda generación en la zona. La trama posterior es bastante sangrienta. Merope se enamoró profundamente del hombre mugle. Pero el corazón de Tom no está con ella, y Tom ya tiene a alguien que le gusta. Entonces Merope usó una poción de amor para hacer que Tom abandonara a su amante original y se enamorara de ella. Después de fugarse, pasaron un breve y dulce momento juntos. Sin embargo, cuando Merope quedó embarazada, ya no quiso vivir más esa vida falsa. Y ella pensó que Tom se había enamorado de ella, así que dejó de usar las drogas del amor. Pero la realidad siempre es cruel. Cuando Tom recobró el sentido común, decidió abandonar a su esposa y a sus hijos sin dudarlo. Finalmente, en aquella fría víspera de Año Nuevo de 1926. Merope dio a luz a Voldemort sola frente a un orfanato en Londres, Inglaterra. Ella dejó el nombre de su hijo y eligió morir. Después de todo, como bruja, en realidad es bastante difícil morir en el parto, y es más probable que el corazón de Merope esté muerto. Mientras Epis recordaba este recuerdo, su nivel de ira obviamente estaba aumentando. Los sofás que hizo tenían grietas y podían derrumbarse en cualquier momento. Voldemort crecía día a día, y la vida en el orfanato era tan simple y sencilla. De ser acosado a convertirse en el acosador. En el proceso, descubrió que poseía algunos poderes especiales. Puede hablar con las serpientes e incluso traer mala suerte a las personas directamente. Esto provocó que la gente del orfanato lo temiera, lo odiara y lo aislara, y también condujo a su personalidad algo extrema. De hecho, todavía había esperanza de salvación, pero la aparición de Dumbledore empujó a Voldemort a una oscuridad más profunda. Voldemort comenzó a creer que la magia es poder y la magia es fuerza. Creía que los poderosos podían dominar a los débiles a voluntad y dar órdenes sin preguntar por qué. Más tarde, Voldemort ingresó a Hogwarts y fue asignado a la casa Slytherin. Estudió mucho en la escuela, estaba ávido de conocimientos y mostró gran cortesía y buenos modales. Su atractiva apariencia y excelente desempeño ganaron elogios de los profesores. Después de consultar mucha información, se enteró de que el Parcel era un talento único de la familia Slytherin. Esto le hizo sentirse orgulloso de su noble linaje. Al mismo tiempo, también sentía un profundo disgusto por la ascendencia mugle de su padre. Así nació un purista loco. En quinto grado, encontró la habitación secreta. No solo encontró mucha información valiosa en la habitación secreta. También usó magia de serpiente para controlar al basilisco y mató a una niña. Este acto de asesinato provocó que dividiera su alma por primera vez, la cual almacenó en su diario, creando el primer Horcrux. Debido a la muerte de varios estudiantes, Hogwarts se enfrenta al riesgo de cierre. Voldemort tuvo que detenerse temporalmente y encontró un chivo expiatorio, Rubeus Hagrid. Finalmente, almacenó su imagen y el recuerdo completo de los acontecimientos de cuando tenía 16 años en el diario, tanto como conmemoración como para facilitar la apertura de nuevo de la habitación secreta. No es de extrañar que Voldemort siguiera diciendo, Efeso es muy similar a él. También huérfano. También sangre mezclada. También he sufrido bullying y miradas frías. Después de despertar la misma habilidad, elige la venganza. También vino a Hogwarts. También entró a Slytherin. Igualmente ambicioso. También deseo ser fuerte. El mismo desprecio por la vida. Sin embargo, la diferencia es que Epis tiene a alguien que le gusta a su lado. También tiene un maestro que siempre lo protege. ¿Pero qué pasa con este fuerte sentimiento de simpatía? Epis realmente sintió cierta simpatía por Voldemort, e incluso comenzó a comprender algunas de sus decisiones. Cuando nos enfrentamos al acoso, ¿no podemos contraatacar?
Y en lugar de decir que Voldemort odia a los de sangre mugre, es más preciso decir que odia a su padre, que abandonó a su esposa e hijos. En cuanto a por qué Voldemort luego se convirtió en un huevo con receptáculo. Epis supuso que podría ser para eliminar la mitad de la sangre del cuerpo que pertenecía a su padre. No pudo evitar imaginarse si Dumbledore podría darle a Voldemort amor paternal y confianza. Justo como Snape le hizo a él, tal vez. Epis negó con la cabeza, probablemente esto era las secuelas de la fusión del alma. Pudo sentir la sensación de hinchazón provocada por la fusión de las almas, y la fuerza de su alma casi se duplicó. Quemó el diario que había perdido su alma. Dada la personalidad de Voldemort, es imposible que solo creara un Horrocrux. Podría intentar buscarlo, después de todo, esta cosa es realmente nutritiva. Pronto podrá proceder al siguiente paso de su plan. Pero adaptarse al nuevo cuerpo fue mucho más difícil de lo que Epis esperaba. Estallido. Epis, ¿qué te pasa? La profesora McGonagall reemplazó la botella de raté de Epis por una nueva, con cierto reproche. Profesor, mi poder mágico ha sido un poco difícil de controlar últimamente. Epis se rascó la cabeza avergonzado. Tómate tu tiempo y siente con atención el flujo de la magia en tu cuerpo. Quizás puedas practicar con algo pequeño primero. Sacó una caja de fósforos del cajón que tenía a su lado y se la entregó a Epis con una sonrisa. Quizás convertir fósforos en agujas sea más adecuado para ti. Epis tomó a regañadientes 3, 4, 5, 6, 7, 8 cerillas de la profesora McGonagall. Estallido, estallido, estallido. Los otros pequeños magos le lanzaron miradas extrañas. Draco, ríete si quieres, no te lo guardes. Epis miró a Draco con desdén, su boca casi se estiraba hasta sus orejas. Jaja, lo siento, jaja, Draco no pudo evitarlo, se tapó la boca y rió a carcajadas. Effet puso los ojos en blanco. Si te ríes otra vez, no veré el partido este fin de semana. Draco se calló inmediatamente. Podía presumir frente a alguien que le agradaba, pero no quería dejarlo pasar. No fue hasta el final de la clase que Epis logró evitar que el fósforo explotara, pero aún faltaba mucho para que se convirtiera en una aguja. La profesora McGonagall animó a Efeso nuevamente. Podía sentir que no había ningún problema con el flujo del poder mágico de Epis. Es solo que habrá caos cuando finalmente se realice. Snape solo podía encontrar una solución a este problema. Después de todo, si ella ayudaba, Snape podría mirarla con cara de muerte. Y Hermione se estaba volviendo cada vez más rara. A excepción de sentarse con Epis durante la clase, rara vez se la veía en otros momentos. No solo se volvió menos hablador, sino que siempre parecía que estaba preocupado por algo. Realmente no sé qué le pasa a esta pequeña niña. Capítulo 87. Una brujer con un rastreador instalado. Acaba de sonar la campana para la clase de defensa contra las artes oscuras. Hermione empacó rápidamente su bolso y salió del salón a toda prisa. Epis la miró alejarse, frunciendo el ceño ligeramente, sintiéndose impotente. Se dio la vuelta y caminó hacia el podio. Lockhart había vuelto a ser el mismo de siempre. Se estaba arreglando el cabello que estaba un poco desordenado debido a la actuación. Profesor Lockhart. Oh, ¿quieres mi autógrafo? Lockhart sonrió con su sonrisa característica. Lockhart, un fan me pidió que te enviara algo. Epis sacó una piedra fotográfica de su bolsillo y se la entregó a Lockhart. Es un regalo de un fan. Lockhart tomó la piedra con la foto con naturalidad y estaba a punto de guardarla en su bolsillo. Profesor, creo que es mejor que termine de leerlo aquí. Epis miró a Lockhart con un tono monótono. Estoy muy ocupado. Cuando tengo tiempo, interrumpió Epis a Lockhart antes de que pudiera terminar sus palabras. Ahora, profesor. Lockhart se estremeció de repente y un miedo inexplicable surgió en su corazón. Subconscientemente puso la piedra fotográfica contra su frente, y la imagen en su mente hizo que su rostro palideciera instantáneamente. Esto, tartamudeó Lockhart, mientras su mano izquierda agarraba con fuerza la piedra fotográfica. Effet dio un paso adelante y dijo con calma, a ese fanático le gusta mucho tu autógrafo. Me pregunto si puedes firmarle algunos más. Lockhart se quedó atónito por un momento, luego asintió rápidamente. Está bien, lo firmaré de inmediato. Cogió el libro de la mesa y empezó a firmarlo rápidamente. Creo que sería mejor que el profesor firmara estos papeles, dijo Epis, entregándole una pila de pergaminos en blanco. Bueno, está bien. Lockhart bajó la cabeza e hizo lo que le dijeron. Le empezaron a doler las manos después de terminar de firmar todo. Efeso guardó el pergamino con satisfacción. Era una buena cosa. En Hogwarts, algunas cosas es mejor hacerlas abiertamente. Lockhart preguntó con cautela, he firmado con mi nombre, entonces, ¿todavía tienes la piedra con la foto? Efes no respondió, sino que sacó otra imagen de piedra y la arrojó sobre la mesa. Gracias profesor, adiós. Se dio la vuelta y se fue. En ese momento, Lockhart sacó de repente su varita y apuntó a la cabeza de Hefesto. Obligatorio. El hechizo fue bloqueado directamente por un escudo negro y rebotó hacia el techo. Epis se detuvo, se dio la vuelta y miró a Lockhart con calma. Lockhart miró a Epis con incredulidad, mientras gotas de sudor corrían por su frente. Finalmente no pudo aguantar más y cayó de rodillas. Por favor déjame ir. Se arrastró de rodillas hasta los pies de Epis, con una súplica interminable en su voz. Epis lo miró fríamente, sin rastro de emoción en su tono. Por última vez, Lockhart.
La piedra fotográfica no solo registró la vergüenza de Lockhart durante su primera clase, sino que también contenía testimonios de varios testigos. Si fuera entregado al Ministerio de Magia, Lockhart no solo enfrentaría la desgracia, sino también cadena perpetua en Azkaban. Había adivinado durante mucho tiempo que Lockhart tomaría medidas, y deliberadamente le dio esta oportunidad para controlar completamente a Lockhart. Después de todo, en el mundo mágico, la reputación de Lockhart todavía es de cierta utilidad. El sábado por la mañana, Draco llamó a la puerta del dormitorio de Epis como de costumbre. Como era miembro del equipo de Quidditch y necesitaba llegar temprano para prepararse, llegó temprano en la mañana para despertar a Epis y ver su juego. Aunque Epis no podía entender qué era tan divertido en volar en una escoba. Pero como le prometía Draco, mejor ir y echar un vistazo de mala gana. Cerca de las 11, Epis caminó lentamente hacia el campo de Quidditch con la multitud. El cielo parecía un poco sombrío y se oían truenos débiles en el aire húmedo. Hefesto usó su sombra para conjurar un abanico y lo abanicó. Las pequeñas serpientes que lo rodeaban le hicieron espacio cortésmente. Los jugadores de Slytherin y Gryffindor se alinearon cuidadosamente para entrar. El área de visualización inmediatamente estalló en vítores y aplausos. Epis estaba parado en el medio del área de observación de Slytherin. Incluso a través de la multitud, se podían escuchar claramente los abucheos y burlas de otras casas contra Slytherin. Escuchen mi silbido, dijo la señora Hodge con claridad y contundencia desde la banda. 3, 2, 1. Cuando sonó el silbato, los 14 jugadores se dispararon hacia el cielo gris como flechas. Draco se movió rápidamente alrededor de Harry, como si estuviera mostrándole su velocidad. En ese momento, una pesada Bludger negra voló de repente hacia Harry, y él evitó por poco el ataque. La Bludger parecía haber puesto sus miras en Harry, sin importar cuánto intentaran los gemelos golpearla en otras direcciones. Siempre giraba mágicamente y volaba hacia Harry nuevamente. La Bludger detectó a Harry como si tuviera un rastreador instalado y lo atacó ferozmente. Aunque Epis solo tenía una vaga comprensión de las reglas del Quidditch, podía ver que algo andaba mal. Las pequeñas serpientes alrededor también comenzaron a susurrar, hablando de esta extraña bola errante. Epis amplió su percepción mágica para encontrar el problema. Pero la Bludger volaba demasiado rápido y su rango de percepción era limitado, por lo que no pudo encontrar el problema. Pero si no puedo encontrarlo, entonces no puedo encontrarlo. De todos modos, fue Harry quien fue atacado, así que no importa. Había otro paraguas negro sobre la cabeza de Epis porque había empezado a llover. El juego continuó, y la super escoba del equipo de Slytherin jugó un papel muy importante, y el marcador se amplió rápidamente. 60-0, Slytherin estaba muy por delante. Madame Hodge hizo sonar su silbato, y era obvio que los jugadores de Gryffindor también habían notado que algo andaba mal con la Bludger y pidieron un tiempo muerto. Effet se sorprendió un poco de que Madame Hodge no revisara a la Bludger y sonara el silbato nuevamente, indicando que el juego continuara. ¿Por qué pedir una pausa si no estás haciendo nada? Pronto notó el cambio. Los gemelos ya no vigilaban de cerca a Harry, lo que permitió que la Bludger rastreadora atacara a voluntad. Vio a Harry moviéndose flexiblemente en el aire, a veces girando bruscamente, a veces dando vueltas, mostrando asombrosas habilidades de vuelo. Epis tuvo que admitir que las habilidades de vuelo de Harry eran de hecho mucho mejores que las suyas. De repente, entrecerró los ojos y vio la snitch, flotando a unos centímetros sobre la oreja izquierda de Draco. Pero Draco parecía estar hablando mal de Harry y no se dio cuenta en absoluto. Epis sacó silenciosamente su varita y se la puso en la garganta. El ladrón está a la izquierda. Draco giró la cabeza bruscamente hacia la izquierda e inmediatamente vio la snitch dorada. Extendió la mano para agarrar la snitch dorada. Sin embargo, Harry también vio los movimientos de Draco y corrió hacia él. En ese momento, la Bludger golpeó con fuerza a Harry en el codo. Acompañado de un grito, el brazo de Harry quedó visiblemente deformado, obviamente roto. Capítulo 88. La perra es hipócrita. A Harry ya no le importaban esas cosas y continuó corriendo hacia Draco. Los dos finalmente chocaron entre sí y cayeron directamente al suelo. Gritos de miedo estallaron entre la multitud. Justo cuando Epis estaba a punto de lanzar un hechizo, sintió una fluctuación mágica familiar. Levantó la mirada y vio que Snape había levantado su varita y apuntado a las dos personas que caían. Se escuchó un fuerte estruendo y el agua salpicó por todas partes. Harry abrazó fuertemente a Draco y ambos cayeron al suelo fangoso. Efes rápidamente sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías. Harry vio la snitch dorada en la mano de Draco y luego se desmayó. Draco miró a Harry en sus brazos con una cara vacía, y la snitch dorada en su mano ya no tenía ningún efecto sobre él. La señora Hodge volvió a hacer sonar el silbato. El juego ha terminado. 240-20. Slytherin gana. Los miembros del equipo de Slytherin vitorearon y se apresuraron a levantar a Draco, que todavía estaba aturdido. Lanzaron a Draco al aire y celebraron en voz alta. De vez en cuando en el aire, Draco miraba a Harry tendido en el suelo con una mirada complicada en sus ojos. Pero pronto sonrió felizmente. Jaja, ganamos. El profesor Lockhart también llegó al lugar y comenzó a tratar a Harry. Se arremangó las mangas de su túnica verde esmeralda, levantó su varita y la lanzó hacia el brazo de Harry. Todos los huesos del brazo de Harry desaparecieron, y todo el brazo se convirtió en un guante de goma grueso de color carne. Epis siguió a la multitud hasta la sala común de Slytherin.
El salón estaba lleno de ruido y las pequeñas serpientes rugían de alegría. En el centro del campo, un chico mayor estaba realizando una danza de espadas para celebrar la victoria del equipo. Epis también lo vio por un tiempo y lo encontró bastante bueno. Aunque los pasos del baile son bastante simples, el ritmo es enérgico y muy alegre. Los aplausos se hicieron cada vez más fuertes y resultó que los jugadores de Quidditch de Slytherin habían regresado. Epis no tenía pensado sumarse a la diversión, así que se dio la vuelta y regresó al dormitorio. Tenía que practicar magia. Draco miró la espalda de Epis mientras se alejaba con una expresión complicada. Por supuesto que podía decir que era la voz de Epis. Teniendo en cuenta dónde se encontraba Harry en ese momento, debe haber visto la snitch dorada. Si no fuera por el recordatorio de Epis, Slytherin podría haber perdido el juego directamente. Si no hubiera visto la snitch dorada a tan corta distancia, no solo se habría convertido en el hazmerreír de todos, sino que también habría confirmado la afirmación de que pagó para unirse al equipo. Pero no estaba dispuesto a aceptar la victoria obtenida de esa manera. La celebración aún continuaba, pero como protagonista, Draco ciertamente no tenía mucho tiempo para soñar despierto. Pronto fue empujado al centro de la multitud y recibió elogios de las pequeñas serpientes. Después de que Epis cerró la puerta, comenzó a practicar el hechizo más simple. Se puso sus gafas de sombra, Lumos. Una luz cegadora estalló en la habitación. ¿Por qué? Han pasado 3 días, y un hechizo de iluminación ordinario es como una bomba de destello en sus manos. Durante la primera sesión de entrenamiento, sus ojos estaban casi cegados por la luz, por lo que previamente se puso unas gafas protectoras. Lumos. 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 Epis lanzó el hechizo de iluminación incansablemente. Se puede decir que el hechizo de iluminación es el hechizo más simple en el circuito mágico, y también es el más difícil para Epis ahora. Pero mientras puedas controlar el hechizo de iluminación, entonces controlar otros hechizos no será difícil. ¡Bang, bang, bang! Epis abrió la puerta directamente. Era demasiado temprano en ese momento. Theodore no volvería. Eso solo podía ser. Draco, ¿la celebración terminó tan pronto? Dijo Epis con una sonrisa. Epis, ¿puedo entrar? Dijo Draco algo deprimido. Por supuesto. Epis dejó entrar a Draco y cerró la puerta. Draco, ¿todavía estás preocupado por el juego? Tan pronto como Epis vio la expresión de Draco, supo lo que estaba pasando. Si no me lo hubieras recordado, habría perdido el juego. Draco se sentó en el suelo sin importarle su imagen. Al final ganas tú, ¿no? Al ver que Draco quería hablar, Epis hizo un gesto con la mano. Sé lo que quieres decir. ¿Sientes que ganaste injustamente y quieres competir de manera justa? Draco asintió. ¿Es justo que las escobas que usáis sean mucho más fuertes que las de Gryffindor? ¿Es justo que una de las Bludgers se saliera de control hoy y siguiera atacando a Harry? ¿En qué lugar del mundo hay tanta equidad, y mucho menos competencia? Con cada palabra que decía Epis, la expresión de Draco se volvía más fea. Antes no habrías tenido pensamientos tan infantiles. Recuerda, Draco, eres un Slytherin. Epis le dio una palmadita a Draco en el hombro. Realmente quiero vencer a Harry Potter de manera justa y justa de una vez, murmuró Draco. Hay muchas cosas que se pueden comparar, como las notas finales del semestre pasado. ¿No le ganaste? Recordó Efeis. Pero el Quidditch es lo que mejor se le da, y quiero ganarle. Draco todavía estaba un poco terco. Creo que simplemente estás aburrido. Sigues siendo muy incómodo después de ganar. Habrá muchas oportunidades más adelante. Simplemente gana de nuevo. Epis no estaba de humor para aconsejar a un mocoso, especialmente porque el mocoso era un niño. No es que no lo entienda. Mi padre siempre me dijo que no hay medios buenos o malos, y que el resultado es lo que más importa. Draco hizo una pausa y continuó. Pero ¿qué demonios? Pero esa persona es Harry, ¿verdad? Maldita sea Inglaterra. Epis levantó a Draco y le dijo, si realmente te sientes mal, puedes ir a buscar a Harry y explicarle todo ahora. Oye. Espera, Epis. Draco agarró la mano de Epis y se apresuró a detenerlo. ¿Qué más? Preguntó Epis tristemente. Gracias. Epis, dijo Draco con expresión seria y tono solemne. Está bien, no me molestaré más contigo, Epis hizo un gesto con la mano. Me voy ya. Por cierto, aquí está la carta que mi padre me pidió que te diera. Draco sacó un sobre morado con borde dorado. Él vino hoy y quería entregártelo en persona, pero desafortunadamente te fuiste demasiado rápido, así que me pidió que te lo pasara. Está bien, lo entiendo. Epis tomó la carta. Después de que Draco se fue, recogió la carta y comenzó a leer. Una carta del príncipe Foley, actual presidente de la Sociedad Sangre Pura. No es de extrañar que Lucius no usara un búho sino una persona real para entregar la carta. Epis abrió el sobre y descubrió que el material de oficina era de muy alta calidad, papel dorado. El contenido era bastante simple, simplemente lo invitaban a asistir a la cena de Navidad y señalaban que la mayoría de los líderes de clanes de sangre pura asistirían. Si Epis quiere participar, puede simplemente tomar el sobre cuando llegue el momento. Sociedad de Sangre Pura. Epis sabía que Slytherin tenía una asociación de sangre pura. A menos que haya una invitación especial, generalmente solo los estudiantes de sexto grado son elegibles para unirse. Inesperadamente, fueron esos viejos quienes lo invitaron esta vez. Parece que realmente necesito encontrar una oportunidad para hablar con Lucius.
Capítulo 89. Un genio natural en las artes oscuras. Toc, toc, toc. Ingresar. Buenas noches, profesor. Después de saludar, Epis caminó familiarmente detrás del crisol, listo para comenzar a preparar la poción. Snape no levantó la mirada, pero dijo fríamente, ven aquí. Epis se encogió de hombros. A eso sabía. ¿Hay algún problema con tu control mágico? Snape miró hacia arriba. Epis asintió, sí, profesor. Mi poder mágico ha sido difícil de controlar últimamente. Los ojos de Snape lo recorrieron. ¿Qué comiste de nuevo? Por supuesto que Epis se lo comió. Se comió un alma, y era la de Voldemort. Por supuesto que no se atrevió a decir eso, pero era demasiado perezoso para mentirle a Snape, así que simplemente lo miró en silencio. Snape no preguntó más. Muéstrame un hechizo. Epis pensó por un momento. Profesor, será mejor que use gafas de sol. ¿Gafas de sol? Epis sacó un par de gafas de sol de su bolsillo y se las entregó a Snape, que había comprado anteriormente. Snape usó su varita para ajustar ligeramente el tamaño de las gafas de sol y se las puso en la cara. Hefesto miró a Snape y pensó que era bastante guapo, por lo que su regalo de Navidad este año fueron gafas de sol. También se puso unas gafas de sol con sombra, destellos fluorescentes. De repente estalló un destello de luz deslumbrante, iluminando toda la oficina. La boca de Snape se torció. Continúa. Epis lo lanzó unas cuantas veces más antes de que Snape le pidiera que parara. Tu flujo y control de poder mágico están bien, pero en el momento en que atacas, el poder mágico se desordenará. Snape se quitó las gafas de sol y miró a Epis con un poco de confusión. El hechizo resplandeciente es el hechizo más simple, pero también requiere la manifestación de emociones. ¿Hay algún problema con tus emociones? Epis suspiró. Había estado practicando durante tantos días y, por supuesto, sabía que había salido mal. Bueno, entonces ahora solo me atrevo a realizar la magia más simple para practicar. Snape preguntó de repente, ¿cuál es tu mejor hechizo? Epis se quedó atónito por un momento. No estaba seguro de qué hechizo se le daba bien. Su talento para la transfiguración es realmente muy alto, pero todo eso se debe a la ventaja de su sombra. Dudó un momento y luego respondió, ¿transfiguración? Snape negó con la cabeza. El encantamiento de transformación no funcionará. Entonces realmente no lo sé. Snape reflexionó un momento y finalmente habló lentamente, tal vez, magia oscura. Epis se quedó sin palabras. ¿Cómo se le ocurrió esta idea? Prueba la técnica de invisibilidad. Dijo Snape, y con un movimiento de su varita, un pequeño ratón apareció en la mesa. La espada de Dios es invisible. Hefesto agitó ligeramente su varita mágica. Como habitualmente controlaba la salida de poder mágico, solo aparecieron heridas superficiales en el cuerpo del ratón. Se puede decir que su lanzamiento del hechizo esta vez fue muy normal. Esto, Epis miró a Snape confundido. Un genio natural en las artes oscuras. Snape no estaba sorprendido. Snape hizo un gesto con la mano y dijo con calma, no es gran cosa nacer con talento para la magia oscura. La clave es que tienes que entender por qué lo usas. Hizo una pausa y continuó, todo mago exitoso es bueno en el uso de la magia oscura. No tienes por qué sentirte agobiado. Snape sacó 2 botellas más de poción y se las entregó a Hefesto. Bébelo 2 veces. Puede ayudarte a estabilizar tu poder mágico. Después de beberlo, tendrás 4 horas para practicar magia. Hizo una pausa y agregó, por el resto de tu tiempo, concéntrate en practicar las artes oscuras en lugar de esas 3. Epis tomó la poción. Gracias, profesor. Vete y recupérate pronto. Casi te estás convirtiendo en el hazmerreír de Slytherin, dijo Snape con sarcasmo. Justo cuando Epis estaba a punto de salir de la oficina, de repente se dio la vuelta y dijo, por cierto, profesor. Snape levantó la cabeza y miró a Hefesto. Hefesto sonrió y dijo, en realidad te ves muy guapo cuando tu cabello no está grasoso. Se giró y echó a correr. Snape se quedó atónito por un momento, y justo cuando estaba a punto de rugir, descubrió que Epis ya había huido. Miró la oficina vacía y inconscientemente se tocó el cabello. Al día siguiente, en la clase de pociones. Las pequeñas serpientes y los pequeños leones miraron con asombro al apuesto tío que tenía delante. ¿Esta persona? ¿Es este el profesor Snape? El cabello de Snape estaba obviamente bien arreglado hoy. No solo es negro, brillante y suave, sino que incluso ha sido ligeramente peinado, revelando un rostro perfecto y atractivo. Algunos de los pequeños magos incluso se pellizcaron los muslos inconscientemente. ¡Ay! Ron, ¿por qué me pellizcas? Harry hizo una mueca de dolor y se frotó el muslo con insatisfacción. No, este es, Snape, murmuró Ron en voz baja, algo avergonzado. El grito de Harry pareció incendiar todo el aula. Los pequeños magos en el aula comenzaron a susurrar. Epis miró a Snape frente a él con satisfacción. Era incluso más guapo que el del sueño brumoso. Hermione abrió la boca sorprendida y miró a Snape, queriendo decir algo pero deteniéndose. Snape es definitivamente un chico guapo sellado por ese cabello negro grasiento. Solo sus ojos profundos, su nariz alta y su rostro anguloso son suficientes para abrumar a todo el mundo mágico, excepto a Epis. El rostro de Snape se oscureció y miró fríamente alrededor del aula. Harry Potter, alterando el orden de la clase, 5 puntos menos que Gryffindor. Tan pronto como terminó de hablar, el aula quedó inmediatamente en silencio.
El profesor Snape golpeó suavemente la pizarra con su varita y aparecieron líneas de palabras en la pizarra. El proceso de preparación de la poción para el crecimiento del cabello. Continuó su conferencia, pero la tasa de error de los pequeños magos aumentó significativamente hoy. Muchas brujitas miraban a Snape unas cuantas veces más de vez en cuando. Incluso cuando el profesor Snape roció veneno, los pequeños magos ya no estaban tan asustados como antes. En cambio, algunas pequeñas brujas mostraron sonrisas felices en sus caras. Desafortunadamente, la atractiva imagen de Snape solo duró un día antes de volver a su estado original. Tal vez pensó que una imagen así afectaría su eficacia como docente. Sin embargo, esas hermosas fotografías de Snape ya se han difundido por Hogwarts. Los encargados de vender las fotos fueron naturalmente los hermanos gemelos, uno por cada foto. La mayoría de los compradores son pequeñas brujas, y probablemente se los llevaron a casa para lamer la pantalla. La base de la foto fue proporcionada naturalmente por Epis. El tiempo vuela y las vacaciones de Navidad llegan en un abrir y cerrar de ojos. Después de este periodo de práctica, el nivel de magia de Epis finalmente volvió a la normalidad. Durante las vacaciones de Navidad, Hermione decidió quedarse en la escuela. Epis no podía acompañarla, pero Hermione probablemente no necesitaba que la acompañara ahora. Esa pequeña niña Hermione todavía era esquiva, y Epis no pudo evitar dejarla pasar. Cada vez que veía a Hermione últimamente, sentía como si hubiera olvidado algo. Pero simplemente no puedo recordarlo. Epis decidió volver a casa para Navidad, no solo por la invitación de la Sociedad de Sangre Pura. Además, la tienda de lencería de la marca de moda Whitepeacock se ha quedado sin tallas y está agotada. Lucius ha instado varias veces últimamente. Él tiene que ir a reponer sus suministros. PS. El autor siente como si ahora estuviera escribiendo un libro en una sola máquina, y el volumen de lectura diario es realmente demasiado bajo. Si tienes tiempo, por favor escribe algunos comentarios. Hazle saber al autor que todavía hay gente leyendo este libro. El autor te lo agradece mucho. Capítulo 90. Cuerpo de sombras. Objetivo. Effet no eligió tomar el tren. En lugar de eso, le pidió a Anan que lo llevara a él y a Theodore directamente a la antigua casa de Brian a través de aparición. Primero miró a los 5 magos en la mazmorra. Epis observó en secreto por un rato. Aunque el rostro de todos parecía demacrado, al menos no estaban enfermos y seguían estando sanos. Su estado mental también es relativamente estable y comen y beben como deben. Uno de ellos incluso hizo ejercicios con la muñeca de alquimia a plena luz del día, pero recibió una mala crítica porque no había suficientes poses. Bien, también puede estar relacionado con el hecho de que la muñeca de alquimia es demasiado pesada y demasiado dura. Epis repuso cada celda con comida, limpió el entorno y luego se dio la vuelta y se fue. No me molesto en prestar atención a los llantos y gritos de esos magos. La causa de hoy, el resultado de hoy. Si estas 5 personas no hubieran sido codiciosas, ¿cómo podría Epis haberse atrevido a arrestar a personas tan descaradamente en el callejón Nocturne lleno de magos oscuros ese día? Después de todo, ni siquiera los aurores se atreverían a arrestar a personas en un lugar como el callejón Nocturne. Al volver arriba, Epis descubrió que Theodore ya había comenzado a practicar magia. Este tipo Theodore es definitivamente el epítome del trabajo duro, es simplemente el rey de los papeles. De hecho, Theodore no tenía por qué regresar con él. Después de todo, puedes practicar en cualquier lugar, y es aún más conveniente en Hogwarts. Theodore tuvo que venir porque quería aprender a aparecerse. Tengo que quejarme aquí de que esos 5 adultos, que eran magos oscuros, ni siquiera podían aparecer. Afortunadamente, Anan aceptó de inmediato y le permitieron quedarse en la antigua casa de Brian durante 2 días. De lo contrario, Epis tendría que atrapar a un mago oscuro que pudiera aparecer. En cuanto al trabajo en Hogwarts, ahora es Navidad, así que no hay necesidad de tantos elfos domésticos. Espere a que Anan limpie felizmente toda la casa. Epis llamó a Anan. Anan ni siquiera preguntó, tomó el agua mejorada de vida y muerte de Snape y la bebió toda de un trago. Quizás esta versión de agua de vida y muerte sea demasiado poderosa. Anan acababa de terminar de beber cuando cayó al suelo con un ruido sordo. Epis sacudió la cabeza impotente y levantó suavemente a Anan. Ponlo en la cama y cúbrelo con una manta. Epis le había preguntado a Snape sobre el contrato a Anan antes. No es fácil hacerlo, o es imposible hacerlo. El contrato de un elfo doméstico es con Hogwarts. Así que incluso si Dumbledore estuviera de acuerdo, sus palabras no contarían. Solo podemos esperar hasta que Epis se gradúe y luego firmar un acuerdo complementario con Hogwarts. Continúen permitiendo que Anan lo preste. El presente contrato de arrendamiento está limitado a un máximo de 99 años. Y no es posible renovar el contrato con el mismo elfo doméstico. Así que hay algunas cosas que Anan todavía no puede saber, después de todo, hay muchas personas que pueden darle órdenes a Anan. Y Dumbledore también sabía la relación entre Efiece y Anan. Si quisiera preguntar, Anan no podría negarse a responder. Epis cortó fácilmente la sombra de Anan, por lo que la tragó sin dudarlo. No sintió ninguna molestia en su cuerpo, e incluso su poder mágico no aumentó mucho. La magia de los elfos domésticos es un tipo de magia hereditaria. En otras palabras, nacieron con la capacidad de dominar estas magias, la única diferencia es el grado de competencia. Esto requiere que perfeccionen sus habilidades repetidamente durante el uso para aumentar sus capacidades de control.
Y su magia es en su mayoría magia doméstica. Epis revisó la memoria de Anan y una vez más quedó sorprendido por la línea de pensamiento del elfo. A Anan le gusta especialmente usar herramientas para limpiar, no es que no sea hábil en la magia de las tareas domésticas. Es porque le permite trabajar más horas. Y este no es un caso aislado. En el recuerdo de Anan, la mayoría de los elfos trabajan de esta manera. Tal vez sea porque hay demasiados elfos en Hogwarts y todos están demasiado aburridos. Epis comenzó a buscar la magia que necesitaba. Aparición, mantra de purificación, mantra de conexión, incluso incluyó la magia familiar y lo copió todo. Espera, ¿qué diablos es esto? ¿El hechizo del clon? Con curiosidad, hojeó los registros sobre este hechizo y descubrió que este hechizo de clonación no era el mismo que aquel. Este hechizo de clonación no puede dividir a una persona en dos. En lugar de ello, podemos inyectar un trozo de conciencia en un objeto, para que éste pueda funcionar de forma autónoma según esta conciencia. Piense incluso en cómo completar la tarea de forma más razonable. Estudió cuidadosamente el hechizo de clonación y descubrió que era muy útil. Aunque Shadow puede atacar y responder de forma autónoma, eso solo se basa en las instrucciones que ha establecido de antemano. La sombra por sí misma no puede pensar, por eso puede practicar la transfiguración pero no puede leer. Porque las sombras pueden aumentar la competencia, pero no pueden aprender nuevas habilidades, y mucho menos desarrollar habilidades de forma independiente. Pero si se inyecta consciencia en la sombra, entonces la sombra se convierte en otro efecto. Es solo que no tiene emociones y su forma de hacer las cosas es más racional. Esto es maravilloso. Si pudiera conseguir unos cuantos más, el ejército de sombras que había imaginado antes estaría listo. Cuando no tengas nada que hacer, puedes dejarles aprender a leer. Cuando algo sucede, pueden transformarse instantáneamente en el cuerpo de asesinos más poderoso. Epis se sintió un poco emocionado cuando pensó en ello. Incluso la aparición ilimitada ya no es útil. De hecho, cuando vio el coche de la familia Weasley, tuvo la idea de fundar la Legión de la Sombra. Desgraciadamente, no entendía el coche en absoluto. Originalmente, planeó encontrar tiempo para hablar con Arthur Weasley sobre cómo abrir la inteligencia de los objetos. Pero ahora no importa si hablamos o no. Es un poco lamentable que Anan nunca haya usado el hechizo de clonación. Por lo tanto, el nivel de competencia actual es 0 y Epis tiene que empezar desde 0. Epis borró todos los recuerdos inútiles de su mente y corrió escaleras abajo. Epis primero sacó la sombra del cuerpo de Theodore y luego le entregó la sombra de Anan. Teodoro lo tragó sin dudarlo. Theodore, memoriza los hechizos para los hechizos de clonación y aparición. Theodore asintió y rápidamente almacenó ambos recuerdos. Primero deberías aprender el hechizo de clonación. Me será muy útil, añadió Epis. Sí, maestro, respondió Theodore e inmediatamente comenzó a estudiar el hechizo de clonación. Mientras seguía leyendo, sus ojos de repente se iluminaron y fue obvio que él también se dio cuenta de los beneficios que este hechizo podría traer. Teodoro comenzó a estudiarlo con gran concentración. Effet estaba muy satisfecho y el hombre de herramientas Theodore entró en funcionamiento. Al mismo tiempo, comenzó a practicar la aparición. Este hechizo es realmente conveniente y es la versión elfa. Porque Anan es muy hábil en el uso de este hechizo. Después de solo unas pocas prácticas, Epis alcanzó el nivel de Anan. Tan pronto como pensó en ello, su figura desapareció del lugar en un instante, y al momento siguiente apareció en la guarida de la banda de buitres. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.